Hogwarts Dumbledore reinó sobre el mundo mágico 16:30. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Ko-fi y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 16. Siguiendo el registro del pergamino, Vaughn encontró su dormitorio. Los dormitorios de Slytherin suelen ser para 4 personas, pero esto se ajusta según el número de estudiantes matriculados. Vaughn tuvo suerte. Su habitación solo tenía 3. Los otros 2 no merecían ningún nombre, y Vaughn no quería preocuparse por ellos. Si fueran lo suficientemente listos, probablemente se mudarían pronto. En cuanto abrió la puerta, un gran gato naranja y dorado se abalanzó sobre él, colocando sus 2 patas delanteras sobre el pecho de Vaughn y frotando su cabeza peluda contra su barbilla. Vale, té de frutas, cosita pegajosa, pesas demasiado. Miau tilde. ¿Tienes hambre? Lo siento, no se permiten mascotas en el banquete del gran comedor, ¿vale? Deja de frotarte contra mí, te daré un poco de pescado seco. Puedes desayunar conmigo mañana por la mañana. Vaughn tranquilizó al cariñoso gato, sonriendo alegremente. En su vida anterior, era un simple oficinista en una ciudad de primera categoría, sin energías para tener una mascota. Compró té de frutas porque le parecía inteligente y esperaba que le ayudara a vigilar a Spotty. Pero cuanto más tiempo pasaba con este adorable y pegajoso gato, más le cogía cariño. Si sentía lo mismo por un gato, cuanto más por su familia en esta vida. Mientras le daba té de frutas y pescado seco, Vaughn pensó en la sorpresa de Perky, Fred, George y Ron cuando lo seleccionaron para Slytherin, y sintió que le iba a doler la cabeza. Se preguntó qué pensarían sus padres. Pero no podía hacer nada. Era un transmigrador, con la mentalidad y las ambiciones de un adulto. Por suerte, su paquete de regalo de novato incluía oclumancia al máximo. De lo contrario, dejando de lado la cuestión de si su transmigración sería descubierta, su mentalidad adulta por sí sola podría aterrorizar fácilmente al sombrero seleccionador. Aunque los niños sean crueles por naturaleza, su inmadurez y su limitada comprensión los dejan con cierto grado de ingenuidad y estupidez. Los adultos con valores maduros son diferentes. Sus acciones pueden estar sujetas a la ley, pero sus pensamientos no. La maldad involuntaria en la mente de todo adulto probablemente justifique una visita a Azkaban. Dejando de lado estos pensamientos por un momento, Vaughn acarició el pelaje de Fruitea mientras cantaba en silencio. Sistema, reclama recompensa. Varias líneas de información aparecieron ante él. Reclamar recompensa. Puntos de talento gratis +1. Escala mágica +50. El aire tembló ligeramente. Una fluctuación de magia. Fruitea notó el movimiento, miró a Vaughn y, al ver que no parecía afectado, continuó masticando su pescado seco. Vaughn abrió el panel del sistema. Anfitrión. Vaughn Weasley. Escala mágica. 432, 500 para un mago adulto normal. Talentos. Encantamientos 7, artes oscuras 6, transformaciones 7, pociones 10, herboristería 6, adivinación 2, valor máximo 10. Encantamientos. Oclumancia LV5, Max, encantamiento férreo LV3, 3, 8, encantamiento desarmador LV2, 2, 4, encantamiento levitatorio LV2, 1/4, encantamiento de petrificación LV2, 1/4, encantamiento de fuego LV2, 2, 4, encantamiento de iluminación LV3, 0, 4. Pociones. Energizante, poción de energía, tónico de sangre, tónico capilar, poción de crecimiento capilar, poción de belleza, nivel maestro, incluye varios tipos de recetas. Puntos de reputación. 17 puntos de talento gratis. 1. Nueva actualización de misión, por revisar. Vaughn miró sus diversas estadísticas. Habían pasado casi 2 meses desde que recibió la carta de aceptación y se inscribió. En comparación con antes, su poder mágico había aumentado en 62 puntos, 50 de los cuales correspondían a la recompensa que acababa de recibir, y los 12 puntos adicionales correspondían al aumento natural de los últimos 2 meses. Anteriormente, Vaughn había calculado la tendencia natural de crecimiento del poder mágico en los magos basándose en los estándares marcados entre paréntesis en el sistema. Dado que el momento en que cada joven mago despierta y libera su poder mágico varía, no existe un patrón universal, pero es cierto que el crecimiento natural del poder mágico está relacionado con el talento mágico. Cuanto mayor es el talento, más aumenta naturalmente el poder mágico cada mes. Tampoco existe un patrón universal en este sentido.
Baum supuso que los tres talentos principales que afectan el crecimiento del poder mágico son encantamientos, magia oscura y transformaciones, mientras que los demás talentos tienen menor peso. Esto también podría verse afectado por el ciclo de desarrollo. Había observado bastante a sus hermanos a lo largo de los años, pero aún no podía calcular un valor esperado basándose en sus propias situaciones. El poder mágico no es tan simple, pero mejorar el talento es sin duda lo correcto. Al fin y al cabo, también afecta al aprendizaje, la maestría y el desarrollo de la magia. Baum percibió con atención el aumento de poder mágico durante un rato, confirmando que aún podía controlarlo libremente, y luego centró su atención en su talento. Necesitaba considerar dónde asignar los puntos de talento recién añadidos. Basándome en comparaciones con Perky, Fred y George, y en mi propia experiencia aprendiendo hechizos, puedo concluir que un valor de talento de 7 se consideraría excelente. Combinado con el trabajo original, es bastante similar al de Hermione, quizás un poco más alto, por ahora, es suficiente para aprender hechizos. La magia oscura es algo baja, pero es difícil aprender mucha magia oscura en poco tiempo. Pensando en esto, Baum frunció el ceño ligeramente. La magia oscura no solo era difícil de aprender. Lanzarla también requería cultivar las emociones correspondientes. Para usar Avada Kedavra, se necesitaba una intención asesina suficientemente intensa y pensamientos maliciosos. Para usar la maldición Cruciatus, se necesitaba suficiente crueldad y un odio profundo. Esos magos oscuros y mortífagos, aparentemente dementes y erráticos, no nacieron así. Se debía en gran medida a su mal uso de la magia oscura. Baum se acarició la barbilla. Antes de aprender magia oscura, hay que encontrar la manera de evitar este problema. Dumbledore debería haber tenido las habilidades. Antes de creer en el poder del amor, también era un experto en magia oscura. Desafortunadamente, dada su personalidad, le es imposible enseñar a los estudiantes a estudiar magia oscura. Otro rastreable, experto en magia oscura y no loco, Snape. Este director de Slytherin era tanto maestro de pociones como de magia oscura, habiendo desarrollado corte de águila durante sus años escolares. Si conseguía ganarse su favor, sería una situación beneficiosa para todos. Fantástico. Entonces, talento de magia oscura pasa, talento de herboristería pasa, adivinación, mi mayor debilidad, aunque la mejore, es inútil, pasa. Solo me queda transformaciones. La transformación es la disciplina más compleja y extensa. No se trata solo de unos pocos hechizos individuales, sino de un enorme sistema de conocimiento que se entrelaza con encantamientos, magia oscura y pociones. Desde la transformación más simple de objetos inanimados hasta la transformación de objetos vivos, pasando por la transformación de tamaño encantado y la transformación humana, cada mejora en transformaciones es integral. Además, es la única magia que no requiere encantamientos desde el principio. Baum dejó de preocuparse y asignó su punto de talento libre a transformaciones. La mejora de su talento fue silenciosa y sutil, a diferencia del evidente aumento de su poder mágico. Pero cuando Baum sacó su varita y tocó suavemente el pescado seco en la bebida de Fruitea, una sensación completamente diferente inundó su mente. La magia fluyó en el pescado seco como una suave corriente, impregnando y delineando su estructura interna más diminuta, para luego retroalimentar sus pensamientos. Todo el proceso ya no era tan difícil ni vago como antes. Mientras sus pensamientos fluían a toda velocidad, Baum manipulaba fácilmente esas estructuras en su mente. Muchas pequeñas técnicas se aclararon de repente, y las ajustó y modificó con suavidad, luego usó la magia para proyectar su imaginación en la realidad. ¡Puf! El pescado seco se convirtió en un ratón vivaz y saltarín. Fruitea abrió mucho los ojos y se abalanzó sobre él de inmediato. Según la ley de transformación de Gamp, la transformación de un objeto no puede cambiar su esencia. En otras palabras, Fruitea se comió un ratón que sabía a pescado seco, miau. Doble felicidad. Hogwarts de noche estaba vacío y silencioso. Cualquier sonido en los profundos pasillos se oía lejos. La túnica de profesor de Snape se arrastraba tras él, sus zapatos de cuero resonaban sordamente en el suelo. Combinado con su rostro frío y su nariz ligeramente severa y aguileña, podía aterrorizar a cualquier joven mago sorprendido de noche. Pero hoy no estaba allí para una inspección. Subió la escalera de caracol, atravesando un pasillo adornado con retratos y armaduras, hasta llegar a la torre del 8º piso. Entonces, una bestia de piedra horriblemente fea y chorreante le bloqueó el paso. Detrás de la bestia había una escalera de caracol móvil que conducía a su destino.
El despacho del director. Snape, con el rostro inexpresivo, miró a la bestia con sus ojos oscuros como si fuera un montón de basura. Contraseña. Pila de cucarachas. La bestia giró a un lado y Snape subió las escaleras, empujando la puerta del despacho. El despacho redondo, lujoso y espacioso estaba lleno de retratos de antiguos directores. Era tarde y todos ya roncaban. La entrada de Snape despertó a varios, y recibió una buena reprimenda. Ah, Severus. Dumbledore, sentado tras una mesa enorme, observando algo, levantó la vista y lo saludó con cariño. Buenas noches. ¿Quieres cucarachas? ¿O melón dulce? Un plato lleno de dulces flotaba frente a Snape, quien lo apartó con impaciencia. Casi se le escapó la voz entre los dientes. ¿Qué pasa? Dímelo rápido. No quiero perder el tiempo. Dumbledore seguía sonriendo, haciendo señas con el plato de dulces, cogiendo una cucaracha vivaz y tirándosela a la boca, y luego le hizo señas. Ven a echar un vistazo, Severus. Snape se acercó a la mesa grande y vio una carta extendida frente a Dumbledore, firmada por Ollivander. Después de la cena, le escribí una carta al señor Ollivander, haciéndole algunas preguntas. Me alegra que mi viejo amigo siga dispuesto a hablar conmigo, pero lleva un estilo de vida poco saludable. Pensé que no recibiría su respuesta hasta mañana por la mañana, continuó divagando. Snape no tenía tiempo para estas tonterías. Su mirada recorrió rápidamente la escritura del pergamino. Ollivander le explicaba a Dumbledore los detalles de una varita. Debo admitir que es una varita extremadamente poderosa. Solo los magos más poderosos pueden ganarse su favor y afecto. Nunca imaginé que pertenecería a un niño, Baugh Weasley, más allá de mi imaginación. Pero Dumbledore, en respuesta a tu pregunta, debo decir que no hay personas que nazcan fijas e inmutables, ni varitas que nazcan fijas e inmutables. La varita y el mago crecen y progresan juntos. No puedo darte pruebas concretas de tus preocupaciones, solo espero que seas más cauteloso. Tu fidelidad, Garrick Ollivander. Snape vio el nombre de Baugh Weasley con precisión. Miró a Dumbledore. Una pizca de burla se dibujó en su rostro frío. ¿Qué? ¿Otro pequeño mago oscuro en tu lista negra? La sonrisa de Dumbledore se desvaneció. Reflexionó un momento antes de decir. Creo en Arthur y Molly. Snape interpretó esto como que solo confiaba en Arthur y Molly, y en cuanto a ese Baugh, HMPH. Esta respuesta era justo lo que Snape esperaba. Soltó una risa fría y ambigua, burlancia. ¿Y entonces? ¿Tengo una nueva tarea? Mientras vigilo a nuestro querido Salvador, ¿también tengo que vigilar a sus malvados compañeros de clase? No dije que fuera malvado, Severus. HMPH. Dumbledore suspiró. No es el momento adecuado, Severus. Necesitamos observar el crecimiento de Harry para asegurarnos de que sea como profetizó. No es que yo esté eludiendo la responsabilidad, pero no sabemos cuáles serían las consecuencias si el destino se torciera, para bien o para mal. Miró fijamente a los ojos oscuros de Snape. Por supuesto, no usaría legeremancia con Snape. Solo quería asegurarse de que el otro viera su honestidad. Ayúdame, ¿viste eso? Los ojos de Harry y Lily, basta. La voz de Snape se alzó confusa. Sus fosas nasales se dilataron y una inmensa emoción le atravesó el pecho, haciéndole casi imposible mantener la oblumancia. Era una sensación venenosa. Lo había atormentado durante 10 largos años. Un momento de silencio invadió la oficina. Tras un largo rato, Snape, con la voz recuperando la frialdad, dijo lentamente. Nada más. Necesito volver a preparar mis planes de clase. Tengo muchas ganas de que llegue mañana. Espero que tu Salvador no sea eclipsado por sus malvados compañeros. Dicho esto, se quitó la túnica y se alejó. Gracias, Severus, dulces sueños. Al ver a Snape marcharse, la oficina volvió a quedar en silencio. Dumbledore bajó la cabeza, mirando la carta una y otra vez, sus finos dedos recorriendo cada palabra, como si intentara grabarlas en su corazón. Tras lo que pareció una eternidad, por fin volvió a hablar. Armando, ¿alguna vez has pensado en qué le habría pasado a Tom si le hubiéramos prestado más atención desde el principio? Un anciano mago, fingiendo dormir en un retrato, se dio la vuelta y murmuró, ¿quién sabe? Sí, ¿quién sabe? A la mañana siguiente, Baugh, tras haber comido y bebido bien el día anterior, se despertó con normalidad, con su reloj biológico funcionando. Sus dos compañeros de habitación, más astutos de lo que esperaba, habían regresado solo brevemente la noche anterior, habían recogido sus pertenencias y se habían mudado a otra habitación. Tener todo el dormitorio para él solo le resultaba muy cómodo.
Se levantó de la cama. Eran apenas las 5 de la mañana y aún estaba oscuro. Baugn se lavó, se puso su túnica y salió del dormitorio con un té de frutas. Al pasar por la sala común, no vio al prefecto que se había desmayado la noche anterior. Sus compañeros de habitación probablemente se lo habían llevado a rastras. La chimenea seguía ardiendo con fuerza, probablemente gracias a los elfos domésticos. Baugn no se demoró, empujó la puerta de piedra y salió de la sala común de Slytherin. Era demasiado temprano. Los estudiantes indisciplinados seguían dormidos. Baugn deambuló un rato por los pasillos y patios vacíos antes de encontrar finalmente un sendero que conducía al lago negro. Llevó a té de frutas al lago y le dio unas palmaditas en la cabeza. Ve a jugar. Té de frutas saltaba y brincaba en la hierba junto al lago. Baugn se sentó, contemplando perezosamente el agua como un espejo y respirando el aire fresco de la mañana. Era un lugar estupendo para relajarse. Podría volver más a menudo cuando no hubiera demasiada gente. Después de relajarse un rato con té de frutas, poco a poco oyó voces que provenían del castillo que tenía detrás. Cuando Baugn regresó con té de frutas, el gran comedor ya estaba lleno de estudiantes madrugadores. Vio la figura desaliñada de Hermione en la mesa de Gryffindor a lo lejos. Té de frutas reconoció a la criatura bípeda que había visto en el expreso de Hogwarts y se acercó. La niña se detuvo por un momento, luego pareció reconocer a Huehuocha, rápidamente giró la cabeza y sus ojos se iluminaron cuando vio a Baugn. Ya me he aprendido el horario de memoria, Baugn. Gryffindor y Slytherin comparten muchas clases, así que no creo que el sistema de clasificación afecte en nada. La primera clase de hoy es transformaciones. ¿Te has preparado? Si no, te puedo prestar mis apuntes o podemos sentarnos juntos durante la clase. El desayuno ya estaba servido en las largas mesas de las 4 casas del gran comedor. Bastante abundante. De toda la comida británica, solo el desayuno no aburría de Baugn. Además de las salchichas y el bacon de siempre, había huevos revueltos, salsas de tomate y más. Incluso el pan, el plato principal, ofrecía una amplia variedad de opciones. Luciendo la insignia del escudo de serpiente de Slytherin, Baugn se sentó con confianza en la mesa de Gryffindor, escuchando la charla de Hermione mientras desayunaba tranquilamente. Cualquier Gryffindor que pasara por allí lo miraba con recelo. Asegurándose de no estar medio dormido ni haberse equivocado de sitio, se alejó apresuradamente de los dos con una expresión extraña. Los Slytherin cercanos se volvían una y otra vez para mirar. La noticia de que Baugn había noqueado al prefecto con 2 hechizos la noche anterior se había extendido por casi toda la casa Slytherin en tan solo una noche. Se decía que el hechizo del prefecto era extremadamente poderoso. Sus compañeros no pudieron romperlo ni siquiera con antídotos, y tuvieron que llevarlo a Madame Pomfrey esa noche. Todos estaban reevaluando a este Weasley pelirrojo. Esta era probablemente la única cualidad redentora de los Slytherin. Veneraban la fuerza y el poder, y en su educación de sangre pura, fuerza y poder eran sinónimos. Quien fuera fuerte se ganaría su respeto. Pero, ¿por qué estaba ese tipo sentado en la mesa de Gryffindor? ¿Era la rebelión la naturaleza de la familia Weasley? Era agonizante. Muchos de los estudiantes de Slytherin que querían hablar con Baugn no se atrevieron a provocarlo, así que se limitaron a mirar fijamente a los de Gryffindor. Los de Gryffindor también estaban desconcertados. Por respeto a Perky, Fred y George, no podían ahuyentar a Baugn, así que se volvieron contra los de Slytherin. Un desayuno perfectamente normal se había convertido inexplicablemente en un campo de batalla entre las dos casas. Esto, naturalmente, atrajo la atención de Ravenclaw y Hufflepuff. Sin embargo, los de Ravenclaw, siempre adeptos al instinto de supervivencia, no se preocupaban por los asuntos de nadie, mientras que los tejones de Hufflepuff eran sencillos y modestos. Así que nadie armó jaleo. Hasta que Fred y George irrumpieron. Miren. George. La serpiente Weasley. Está sentado en la mesa larga de Gryffindor. Sí, Fred, no te equivocas. Es horrible. Este tipo nos traicionó y tiene el descaro de volver. Los dos estaban de pie a ambos lados de Baugn, con los brazos cruzados, intentando que su hermano comprendiera su enfado y decepción. Baugn partió un trozo de pan, le dio un mordisco a la espesa sopa de champiñones y dijo lentamente: ¿Seguro que quieres causarme problemas? Recuerdo que 2 tipos estuvieron intentando congraciarse conmigo todo el verano. Viendo lo sinceros que eran, iba a poner 10 galeones en sus paquetes de Ayoen para apoyar su causa. Mientras hablaba, Baugn se giró y miró a sus 2 hermanos con una expresión sincera. Ahora parece que no lo quieren.
Los gemelos, inconscientemente, bajaron los brazos y se miraron. ¿Qué hacemos, Fred? ¿Deberíamos perdonarlo primero? ¿Eso no nos haría parecer demasiado inescrupulosos? 10 galeones, Perky dijo ayer que ningún Weasley ha sido sorteado en Slytherin, alguien tiene que aprender una lección. Los gemelos intercambiaron otra mirada y de repente estallaron en carcajadas. ¿A quién le importan las tonterías de Perky? Definitivamente no hacemos esto por los galeones, pero ¿cómo podemos defraudar el apoyo incondicional de nuestro hermano a nuestra causa? ¿Verdad, Fred? Sí, George, ¿y qué si son Slytherin? ¿No son estudiantes de Hogwarts? ¿No son nuestros hermanos? Hay bastantes idiotas en Slytherin, pero definitivamente no es nuestro hermano. Así es, George. Vaughn sonrió, dejando de burlarse, y preguntó con seriedad. ¿10 galeones son suficientes? Los gemelos asintieron repetidamente. Basta, basta. Crucial, Vaughn. Animados, los dos cogieron unos trozos de pan y hablaron en voz baja sobre temas de desarrollo de productos mientras se marchaban rápidamente. Tras caminar un buen trecho, uno de ellos murmuró, los Weasley nunca han salido de Slytherin. ¿Qué le vamos a hacer? Es nuestro hermano pequeño, George. ¡Ay! Los gemelos ya no están. Aunque parecía tranquilo, Vaughn respiró aliviado. Las cosas no habían ido más allá de sus expectativas. De toda la familia Weasley, Fred y George eran los más traviesos, pero como eran casi de la misma edad, también eran los más protectores con sus hermanos menores. La noche anterior les había escrito una carta a Molly y Arthur, explicándoles sus razones para querer ir a Slytherin. No mencionó la oclumancia, pero dijo que lo había hablado con el sombrero seleccionador y que esperaba estudiar pociones con el profesor Snape. Como implicaba estudiar, y era Snape, sus padres no deberían tener más dudas. Ay, si hubiera tenido tan claras las relaciones interpersonales en mi vida pasada, no sería un oficinista cualquiera. Vaughn suspiró. Entonces, oyó a Hermione, a su lado, decir en voz baja y vacilante. La verdad es que no creo que ir a Slytherin signifique nada. Vaughn la miró. Tenía las mejillas sonrojadas, pero aún así dijo con seriedad. He leído Asterisco Hogwarts. Historia del colegio, historia de la magia y historia de la magia moderna. Ningún historiador de la magia ha dicho jamás que Slytherin solo produce gente mala, y no creo que el sistema de clasificación determine si una persona es buena o mala. En Historia de la magia moderna, incluso vi que uno de los mortífagos más infames era de Gryffindor. Oyendo su sincera explicación, o mejor dicho, su consuelo, Vaughn sonrió y le alborotó el pelo. Gracias, Hermione. Aunque no necesitaba consuelo. Pero que una niña sensata piense en ti es muy agradable, ¿verdad? Este buen humor duró hasta el desayuno, y entonces él y Hermione fueron a clase de transformaciones. Era su primera clase de primer año, y cuando Vaughn y Hermione llegaron, solo había 2 o 3 personas en el aula, como Malfoy y Neville, de quienes se burlaba. Y en la plataforma, un gato atigrado estaba posado. Al ver a Vaughn, Malfoy y sus secuaces se encogieron instintivamente en un rincón. Neville, sin embargo, estaba increíblemente agradecido, ignorando por completo la condición de Slytherin de Vaughn, y entre lágrimas le dio las gracias. Gracias, Vaughn. Solo tú puedes asustar a Malfoy. He oído que le diste una buena paliza. Eres tan amable. El gato atigrado posado en la plataforma tenía una expresión seria. El buen humor de Vaughn se desvaneció al instante. Gracias, Neville, pero sería mejor que te callaras. Si Vaughn dejara de lado su afán de poder y eligiera su tema más interesante, sin duda elegiría transformaciones. Su inmensidad, complejidad y versatilidad abarcan casi todos los aspectos del mundo mágico. Si uno tuviera que elegir un tema que realmente representara la magia, transformaciones sería el número 1. Especialmente su contenido avanzado, animago. Tras despedir a Neville con indiferencia, Vaughn y Hermione se sentaron en primera fila, con la mirada fija en el gato atigrado. Hermione encontró extraño su comportamiento. Vaughn, ¿qué le pasa a ese gato? Nada. Vaughn no se atrevió a revelar el pequeño truco de la profesora McGonagall. Siendo sinceros, si no hubiera leído los libros originales y conociera los métodos de la profesora McGonagall, Vaughn, con su nivel actual, no habría podido distinguir a simple vista que se trataba de un animago en transformaciones. Era demasiado natural. La distribución del color, la cantidad y el patrón de crecimiento de su pelaje eran perfectamente naturales. Solo mediante una observación deliberada se podía descubrir que este gato atigrado carecía de comportamiento animal, pero eso también era resultado del control deliberado de la profesora McGonagall.
Simplemente quería advertir a los jóvenes magos, no espiarlos a escondidas. Hermione no le dio mucha importancia, pero la profesora McGonagall, en el podio, se quedó atónita. En todos sus años de docencia, se había topado con jóvenes magos que la miraban fijamente porque les gustaban los gatos, pero una mirada entre ella y Vaughn reveló que este Weasley, que también amaba a los gatos, la observaba con una mezcla de curiosidad y asombro. Efectivamente había descubierto su identidad. Quizás, otro prometedor talento en transformaciones, aunque un Slytherin. La profesora McGonagall no pudo evitar saludar a Vaughn con la cabeza, quien le devolvió la reverencia. Su silencioso intercambio sobresaltó a Hermione. Vaughn, ella, SHH, es la sorpresa de la profesora. Hermione se tapó la boca rápidamente, mirando a la profesora McGonagall con curiosidad. A medida que se acercaba la clase, los estudiantes llegaban gradualmente al aula. De vez en cuando, alguien veía al gato atigrado en el podio, pero nadie más le prestaba atención. Cuando el famoso Harry Potter y su compañero de cuarto Ron Weasley finalmente entraron, la profesora McGonagall saltó del podio, abandonando su forma animaga y volviendo a su forma humana. Una gran exclamación recorrió el aula. Semejante entrada fue sin duda un éxito, como lo evidenciaba el brillo en los ojos de los jóvenes magos, pero la profesora McGonagall no estaba nada contenta. 2 personas habían llegado tarde a la primera clase. Señor Potter, señor Ron Weasley, quizás debería convertirlos a ambos en relojes de bolsillo para asegurarme de que recuerden la hora. Estamos perdidos, profesor, explicó Harry secamente. ¿Y entonces convertirlos en mapas? La expresión de la profesora McGonagall se endureció aún más. ¿Por qué no buscan sus asientos? ¿Necesitan un mapa para volver? Además, por llegar tarde, Gryffindor pierde 5 puntos. Espero que recuerden esta lección. Los dos guardaron silencio, corriendo tímidamente a sentarse junto a Vaughn y Hermione. Era el único asiento vacío del aula. Parecía que, sin importar dónde estuvieras, el asiento más cercano al profesor nunca era popular. La transfiguración es la magia más compleja y peligrosa que aprenderán en Hogwarts, declaró la profesora McGonagall, blandiendo su varita y transformando su atril en un cerdo. Entre las exclamaciones de asombro de los estudiantes, anunció. Cualquiera que se porte mal en mi clase será castigado. No me culpen por no avisarles. Harry y Ron palidecieron de miedo. La profesora solo intenta asustarlos, susurró Hermione. Hogwarts prohibió hace mucho el uso de la transformación para castigar a los alumnos. Lo leí en Historia del colegio. Antes de que pudieran siquiera recuperar el aliento, Vaughn intervino. Pero nadie puede supervisar a los profesores. Puede convertirlos en cerdos sin hacer ruido, y nadie lo sabrá. Ron miró a Vaughn con mal humor, queriendo decir algo, pero permaneció en silencio. Harry, sin embargo, aún le tenía buena impresión a Vaughn y no le importaban sus bromas. Aunque todos a su alrededor habían estado comentando lo malvado que era Slytherin desde que aprendió sobre el mundo mágico, no había comprendido del todo la realidad. Por lo tanto, cuando la profesora McGonagall continuó, antes de que empiece la clase, debo felicitar al señor Vaughn Weasley. Fue el único de la clase que notó mi transformación animada, así que le doy 5 puntos a Slytherin. Harry y Hermione aplaudieron con entusiasmo. Ron murmuró en voz baja. Traidor. Pero nadie le hizo caso. La profesora McGonagall comenzó su clase. Vaughn abrió su libro de texto, Guía para principiantes de transformaciones, y Hermione notó que estaba lleno de notas. ¿Ya lo intentaste? Exclamó Hermione. Vaughn asintió. Solo transformación de objetos, y aún tengo muchas preguntas. Al notar la expresión esperanzada de Hermione, se sintió obligado a recordarle. No te recomiendo que lo intentes sola, Hermione. Puedes preguntarme a mí o a la profesora si tienes alguna pregunta. Por experiencia propia, Vaughn, las palabras iniciales de la profesora McGonagall no eran una exageración en absoluto. La transformación era, sin duda, la más compleja y peligrosa. Los cambios simples de forma de objetos eran manejables. Vaughn lo había intentado la noche anterior, convirtiendo pescado seco en ratones, lo cual seguía siendo transformación de objetos, no la transformación de un ser vivo. Esa rata era falsa. No estaba viva. La metamorfosis es la transformación de un ser vivo en un objeto en otro estado, o en otro tipo de ser vivo. Este tipo de cambio, que involucra formas de vida y formas de existencia, aunque sea breve, está lleno de sorpresas impredecibles. Imagina convertir un conejo en una taza de té, pero que, tras romperse el hechizo, no se transforma de nuevo en conejo. En cambio, es una masa retorcida de carne podrida.
aún más aterrador, sigue vivo un tiempo, forcejeando y gritando. El impacto, bueno, después de intentarlo una vez, Baug no pudo comer durante días. Y eso se debía a que era lo suficientemente maduro como para ser cauteloso y comedido. Imagina lo desastroso que sería si un joven mago intentara precipitadamente la transformación humana. La clase comenzó con la conferencia de la profesora McGonagall. Para los jóvenes magos sin fundamento, las explicaciones de la profesora McGonagall eran complejas y profundas, y solo podían anotar apresuradamente los puntos clave. Pero para Baug, fue una buena oportunidad para comprobar su fundamento y razonamiento. Pasó toda la clase tomando notas, comparándolas con las suyas, señalando las similitudes y diferencias. Al final de la clase, la profesora McGonagall les dio a todos una cerilla y les pidió que la convirtieran en una aguja. También le enseñó un hechizo. Transformar. Todos habían aprendido el hechizo, pero el conjuro solo era secundario. No era la clave para la transformación. Por lo tanto, solo Baug lo completó con éxito al final de la clase. Hermione, en cambio, había transformado su cerilla, con un extremo ya puntiagudo. Excelente, excelente. Señor Baug Weasley y señorita Granger. La profesora McGonagall levantó su trabajo para que toda la clase lo viera. Como pueden ver, la transformación del señor Baug Weasley fue perfecta. La señorita Granger, aunque no del todo exitosa, ya ha cumplido mis requisitos. Creo que con 10 minutos más, puede transformarse en una aguja. Slytherin y Gryffindor reciben 10 puntos cada uno. Ahora, la tarea es. Después de asignar el ensayo y anunciar el final de la clase, la profesora McGonagall llamó a Baug. Señor Baug Weasley, por favor, quédese. Tengo algo que decirle. La profesora McGonagall condujo a Baug a su despacho. Estaba en el segundo piso, con vistas al campo de Quidditch. Una pequeña ventaja de ser la vicedirectora, lo que satisfacía su pasión por el Quidditch. De vuelta en su despacho, la profesora McGonagall parecía menos seria. Incluso le ofreció una galleta de Baug antes de preguntar. Señor Weasley, no pude hacer muchas preguntas en clase, pero creo que usted practica transformaciones en casa, ¿no es así? Sí, profesor, usando el libro de texto de mi hermano. Creo que les he recalcado repetidamente a sus hermanos lo peligroso que es. La profesora McGonagall frunció los labios. Baug asintió. Así que solo he probado la transformación de objetos, profesor, empezando con cosas pequeñas, como escribió Perky en sus notas. Primero las transformaciones simples, luego las más complejas, eso es parte de mi experiencia. Sacó su cuaderno, guía para principiantes de transformaciones, lleno de notas, y se lo entregó a la profesora McGonagall. La profesora McGonagall hojeó el libro. ¿Un libro nuevo? ¿Lo repasó antes de clase? Sí, profesora. La profesora McGonagall dejó de hablar, concentrándose en el libro. Después de un largo rato, lo cerró con una leve sonrisa de satisfacción. Ya veo, señor Weasley, está muy bien preparado y sus registros de cada transformación son muy detallados. No mostró sorpresa, pero suspiró para sus adentros. Al principio, la profesora McGonagall pensó que Baug solo había arañado la superficie, o que tenía conocimientos básicos gracias a las clases de sus hermanos. Pero después de leer las notas, se dio cuenta de que el dominio de Baug en transformaciones había alcanzado un nivel avanzado. La prueba era la última página del libro de texto. Hoy convertí con éxito el pescado seco de té de frutas en un ratón. Por un momento, pensé que había creado vida, pero claramente no. El comportamiento del ratón estaba preprogramado. Era solo una marioneta con aspecto de ratón. Carecía de la vitalidad de la vida, pero este aspecto escapaba a mis conocimientos actuales. ¿Cómo resuelve este problema la transformación más avanzada? Los encantamientos requieren emociones correspondientes. ¿Está la transformación también sujeta a este elemento? Desde objetos inanimados hasta seres vivos, e incluso cambios entre la vida y la muerte, quizás deberíamos empezar por los pensamientos y emociones del objetivo. ¿O por sus recuerdos? Cabe decir que la profesora McGonagall se quedó profundamente conmocionada al leer ese pasaje. No por el progreso de Baug en transformación, sino por sus pensamientos y conjeturas sobre ella. ¡Qué genio! ¿Por qué es un Slytherin? Tras un momento de vacilación, la profesora McGonagall, subdirectora que defendió la justicia y la imparcialidad durante toda su vida, finalmente dijo secamente. Señor Weasley, sabe que no todos los alumnos aprenden al mismo ritmo. Algunos simplemente son más talentosos. Nunca le gustó clasificar a los alumnos en clases, pero esa era la realidad. Continuó.
Para los alumnos que aprenden más rápido, el director Dumbledore anima a los profesores de cada asignatura a organizar clubes para ofrecer una enseñanza más específica. Señor Weasley, ¿estaría dispuesto a unirse a mi club de transformaciones? Su rostro se sonrojó ligeramente, sintiéndose como si estuviera robando a escondidas a un alumno. Pero seguía mirando a Vaughn expectante. Porque el profesor tenía derecho a invitar, y el invitado, naturalmente, tenía derecho a negarse. Bajo su mirada ansiosa, Vaughn sonrió y dijo: «Sería un honor, profesor McGonagall». «¿Así que se ha unido al club de transformaciones?», exclamó Hermione sorprendida desde la mesa de Gryffindor en el gran comedor. «Claro, la profesora McGonagall dijo que mi nivel es suficiente. Ahora mismo no me pueden enseñar mucho más, y los demás miembros del club son al menos de cuarto año. Así puedo seguir aprendiendo, en lugar de perder el tiempo en clase». Vaughn comía mientras rellenaba el formulario. La solicitud del club. Hermione lo miraba fijamente, con los ojos brillantes. Preguntó vacilante. «Sí, quiero decir, si pudiera convertir una cerilla en una aguja como tú lo has hecho hoy, ¿también tendría una oportunidad?» No necesariamente, pensó Vaughn un momento. «Pero puedes intentar solicitar plaza en la profesora McGonagall más tarde». En cuanto terminó de hablar, vio a Hermione coger apresuradamente 2 rebanadas de pan y salir corriendo a la biblioteca como un torbellino. Claramente, había encontrado una nueva motivación. Sentados junto a ellos, Harry y Ron, que habían estado escuchando a escondidas, intercambiaron miradas. Estos dos empezaban a mostrar su verdadera cara como estudiantes de bajo rendimiento. Todo en Hogwarts les parecía nuevo y emocionante. ¿Estudiar? ¿Acaso no les atraía más jugar? No entendían del todo la envidia y las metas de Hermione. Ron no creía que unirse a ningún club o asistir a unas cuantas clases más fuera motivo de alegría. Al menos, a Ron le preocupaba más la insignia con el escudo de serpiente en el pecho de Vaughn. Al ver a Vaughn todavía sentado en la mesa de Gryffindor, incluso robándole un trozo de carne asada, finalmente no pudo evitar apuñalarlo. ¿Por qué no vas a la mesa de Slytherin? ¿Por qué nos robas? ¿Crees que Harry es fácil de intimidar? Harry. Interrogación de apertura, interrogación de cierre. No nos entendía bien a los Weasley. Vaughn no dijo nada, terminó lentamente su carne asada, sacó una bolsita de su mochila y la abrió. Dentro había un kit de cuidado de varitas nuevo y completo. Ron abrió mucho los ojos. Harry casi podía oírlo tragar saliva. Esta táctica le resultaba demasiado familiar. El rostro de Ron se sonrojó, una mezcla de anhelo y rabia. Quería agarrar la bolsa y lanzársela al rostro odioso de Vaughn. Pero sus años de opresión y el alto precio del kit de cuidados le impidieron tener el coraje. Basándose en su experiencia pasada, este demonio de Vaughn seguramente usaría su deseo para tentarlo a someterse de nuevo. Decidió que no podía ceder ese día. La convicción de un Gryffindor al enfrentarse a Slytherin. Entonces, sintió una mano acariciarle la cabeza. «Toma, Ron. La necesitarás en la clase de encantamientos esta tarde, estudia mucho, no juegues más». Cuando Ron volvió a levantar la vista, Vaughn ya se había ido. Solo quedaba la bolsa abierta en su asiento. Ron observó su figura alejarse hasta que desapareció por la esquina. Harry, que había estado observando todo esto, notó de repente que los ojos de Ron estaban rojos. Su amigo, normalmente despreocupado, lloriqueaba como un colegial, con las lágrimas corriendo por su rostro. Extendió la mano, agarró el kit de cuidados y lo abrazó con fuerza. Sollozando, preguntó: «Harry, los Slytherins no son todos malos, ¿verdad?» Harry comprendió de repente que Ron siempre había estado preocupado por el cambio de su hermano, pero no sabía cómo expresarlo. Le dio una suave palmadita en el hombro y asintió vigorosamente. «Sí». Mientras tanto, Vaughn, caminando hacia la sala común de Slytherin, tarareaba una alegre melodía. ¿Quién dijo que solo tenía un conjunto de movimientos? Durante los siguientes días, la vida de Vaughn en Hogwarts se convirtió en una rutina. Asistía a clases a diario, respondía a las preguntas de los profesores y recibía retroalimentación, saciando así su sed de conocimiento. En su primer día de clase de encantamientos, su magistral encantamiento levitativo le valió grandes elogios del profesor Flitwick, un experto en encantamientos sospechoso de tener sangre de duende. El profesor Flitwick también revisó las notas de Vaughn. Sin embargo, no lo invitó a unirse a su club de encantamientos. Su magia aún se está desarrollando, señor Vaughn Weasley.
Los magos de su edad necesitan practicar hechizos básicos con más profundidad que profundizar en temas avanzados, le dijo el profesor Flitwick a Vaughn con voz aguda. Pero le prometo que, cuando llegue a tercer año, lo invitaré a unirse, si tiene tiempo. Después de todo, el club de transformaciones probablemente ocupará una parte considerable de su tiempo. Para demostrar su aprecio por las habilidades de Vaughn en encantamientos, añadió 20 puntos a la puntuación de Slytherin ese día. Esto encantó a Vaughn. No quería perder ninguna oportunidad de ganar puntos, debido a la nueva misión activada por el sistema después de la historia principal 1. Misión principal 2. Ayuda a Slytherin a ganar la Copa de las Casas al final de este año escolar. Recompensa. 1 punto de talento, 50 escamas de magia. Parece bastante fácil, pero aquellos familiarizados con el futuro saben que es infernal. El mago blanco más grande de nuestro tiempo se está preparando para entrenar a su salvador, e incluso está dispuesto a sumar puntos descaradamente por ello. Aunque esta es la única vez en los próximos años, entra en conflicto con la misión del sistema. Vaughn aún no ha pensado en una buena solución, pero no quiere rendirse fácilmente. Simplemente lo intentará lo mejor que pueda. Han pasado 2 días. Experimentó una aburrida clase de historia de la magia. Las habilidades hipnóticas del profesor Vince asombraron a Vaughn. Solo duró la mitad antes de quedarse dormido, pero aún así recibió 5 puntos del profesor Vince. Aunque la profesora lo llamó por el nombre equivocado, también tuvo una clase de astronomía mediocre. Se dice que la astronomía es una asignatura obligatoria porque es la base de la adivinación. Por respeto a su talento adivinatorio 2, Vaughn copió descaradamente los conocimientos astronómicos que había aprendido en su vida anterior, lo que asombró a la profesora Sinister. Simplemente sentía curiosidad por saber por qué Vaughn estaba tan obsesionado con si el sistema solar tenía 8 o 9 planetas. La clase de herboristería de la profesora Sprout también fue muy interesante. Por supuesto, no dejó que los estudiantes de primer año hicieran ningún trabajo práctico en la primera clase. Simplemente los llevó a los invernaderos de Hogwarts y les dio una breve introducción a las diversas plantas mágicas que allí crecían. Pero más que las plantas, los estudiantes sentían más curiosidad por los propios invernaderos. Estaban encantados con un encantamiento de estiramiento impecable, dividido en áreas como bosques, humedales, mesetas y desiertos según los diferentes hábitats de las distintas plantas. Era como entrar en un mundo de ensueño. En esta clase, Vaughn, basándose en la memorización de los conocimientos del libro de texto, y Hermione obtuvieron 20 puntos cada uno, pero Neville, de Gryffindor, inesperadamente, adoraba la herboristería. Incluso ganó 10 puntos, por suerte, esa noche, Gryffindor perdió 20 puntos porque Fred y George gastaron bromas en el pasillo. Menos mal. Aún más gracias a la clase posterior de defensa contra las artes oscuras. El profesor Quirrell, con su gran bufanda y su acre aliento a ajo, era antipático para todos, y su enseñanza también era cuestionable, pues simplemente leía del libro. Cuando Seamus Finnegan, de Gryffindor, lo presionó para que le diera detalles sobre cómo derrotar al zombi resucitado, incluso empezó a divagar incoherentemente. Vaughn intervino para salvarlo, por lo que el profesor Quirrell le estuvo muy agradecido y le otorgó a Slytherin un 10. Poco después, como si tuviera amnesia, le otorgó a Slytherin otro 10. Nota. Este libro combina la estructura del curso con la de la película y la novela. Ron y Harry apostaron. Debió de haberle vaciado el cerebro un vampiro. Pero Vaughn sabía por qué. El 10 posterior probablemente fue a instancias del hombre del encaje. Voldemort amaba profundamente Hogwarts y Slytherin. En su mejor momento, su mayor deseo era convertirse en profesor de Hogwarts. Si no lo conseguía, simplemente maldeciría la clase de defensa contra las artes oscuras. Si no puedo tenerlo yo, nadie más podrá. Amor verdadero, sin duda. El tiempo voló, y era viernes. Hoy era la última clase de la primera semana de clases. Pociones. Temprano por la mañana, Harry y Ron ya suspiraban. Creo que no le caigo bien al profesor Snape. O sea, cómo me miró en la cena inaugural, fue aterrador. No seas tonto, Harry. Creo que mira a todos como si le debieran 500 galeones. He oído que tiene una predilección especial por los Slytherin. Vaughn debe estar extasiado. Ron no pudo evitar mirar a la mesa de Ravenclaw con expresión agria. De hecho, Vaughn estaba sentado en el lado de Ravenclaw hoy. Antes incluso de que terminara la primera semana de clases, los alumnos de primer año ya habían descubierto a su mayor bicho raro. Vaughn Weasley. El primer día, cuando se sentó en la mesa de Gryffindor,
todos asumieron que era de Gryffindor porque se apellidaba Weasley. Pero al día siguiente todos se dieron cuenta de lo ingenuos que habían sido. De hecho, había vuelto a Hufflepuff y se llevaba bastante bien con los pequeños tejones bobos. Al parecer, incluso había dado un paseo por la sala común de Hufflepuff esa noche. Aparentemente lo difundió Ron, quien le dijo que las cocinas de Hogwarts estaban justo al lado de la sala común de Hufflepuff. Y así, sin más, antes de que transcurriera una semana, Baugh Weasley, ese chico horrible, ya había honrado a todas las casas con su presencia. Ahora, cada mañana, cuando los estudiantes venían al gran comedor a desayunar, primero miraban la larga mesa de su casa para ver dónde estaba ese pelirrojo ese día. Esta extraña nueva costumbre se extendió rápidamente a todos los cursos, convirtiéndose casi en un espectáculo. Lo más desconcertante era que, independientemente de la casa a la que fuera Baugh, siempre había al menos una persona con la que podía charlar con entusiasmo. Slytherin tenía a Malfoy, el señor Malfoy no quería, Hufflepuff a Cedric, y Gryffindor a muchos más. Al escuchar la risa plateada de Penélope desde el otro lado de la mesa de Ravenclaw, Ron se burló. Siempre le ha encantado jugar con niñas, y no ha cambiado nada. Justo entonces, vio a Hermione estallar de repente, cerrando el libro de golpe. Entonces, ¿por qué no intentas convencerlo, como su hermano? Solo dices tonterías. Ron estaba desconcertado. ¿Estás loco? ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Hermione, sin embargo, pareció haber recibido un golpe, cambiando bruscamente de tema, con sus finos labios castañeteando. ¿Qué más pueden hacer aparte de cotillear y quejarse? Ya que les preocupa el favoritismo del profesor Snape, ¿por qué no hacen los deberes? Ya llevan una semana de clases. Tras un arrebato verbal mordaz, la chica se fue con su libro. Ron, aturdido y confundido por la reprimenda, refunfuñó. Está loca. Baugh coqueteando con otras chicas, no es que yo lo haya dejado. ¿Por qué me gritas? Espera, volverá a estar toda sonrisas y risas con Baugh en clase, esa estúpida. Y, efectivamente, tenía razón. En la clase de pociones, Baugh, sentado de nuevo junto a Hermione, la cautivó fácilmente con unas palabras. Pero Ron y Harry, a pesar de su predicción correcta, no podían estar nada contentos. Porque su otra suposición también se había cumplido. Harry Potter. En el oscuro sótano, el profesor Snape, medio escondido en la sombra, miraba fijamente a Harry con sus ojos oscuros y fríos. El profesor Snape poseía la misma habilidad que la profesora McGonagall. Una simple mirada suya podía silenciar a los jóvenes magos. Sin embargo, sus estilos eran radicalmente diferentes. La profesora McGonagall era seria e imponente, gracias a su trato imparcial y sin prejuicios con todos. Pero Snape cuando se escondía en las sombras, con los dedos retorciendo ligeramente el pergamino, y pronunciaba inexpresivamente el nombre Harry Potter, el tono prolongado, como si saliera de entre los dientes apretados, evocaba inevitablemente la imagen de una serpiente venenosa. Snape observó las expresiones de miedo de los jóvenes magos abajo, pero no intentó ocultarlo. Sus ojos oscuros y sin vida permanecieron fijos en Harry. Sí, el niño que sobrevivió, el salvador del mundo mágico, una figura famosa. Cualquiera podía percibir el descarado sarcasmo en su voz. El rostro de Harry se tensó, sintiéndose inexplicablemente agraviado. Entonces oyó al profesor Snape mencionar el nombre de Baugh. Baugh Weasley, el renombrado genio de las pociones, otra figura famosa. Baugh se levantó e hizo una reverencia. Gracias por el cumplido, profesor. Harry envidió de repente su compostura. No todos tenían el valor de ignorar el veneno de una serpiente. Snape resopló y, para alivio de Harry, Snape finalmente dejó de mirarlo. En cambio, terminó rápidamente de leer la lista y luego deambuló entre la multitud como un fantasma. Quizás muchos de ustedes no crean que las pociones sean mágicas. No espero que los estúpidos que tienen en sus cabezas gruesas comprendan de inmediato la belleza de este tema, que comprendan cómo esas pociones mágicas, cocidas a fuego lento, pueden hacer que los corazones de las personas se aceleren y sus mentes divaguen. Sus palabras lentas y pausadas resonaron en el silencioso sótano. De repente, una voz resonó en los oídos de Harry, sobresaltándolo. Harry Potter. Personaje famoso, por favor, dime, ¿qué obtengo si añado polvo de raíz de narciso a la infusión de ajenjo? Harry miró a Ron a su lado, cuya expresión era igual de vacía. Harry sin duda había leído el libro de pociones, pero ¿quién podría memorizar todo lo que no había aprendido? Excepto Hermione, que tenía la mano en alto.
Baum intentaba empujarla de vuelta a su asiento, mientras que detrás de ellos, Malfoy y sus dos lacayos ahogaban la risa. No lo sé, profesor, tartamudeó Harry. El profesor Snape, con su cara alargada casi rozándole la cabeza, soltó un bufido burlón. No lo sé, parece que la reputación no lo es todo, señor Potter. Bueno, intentémoslo de nuevo. Humillado, a Harry le zumbaba la cabeza. Impulsivamente, exclamó. Profesor, ¿por qué no le pregunta a Hermione? Debe saberlo. ¿O se lo pregunta de Baum? Lleva preparando pociones desde los 8 años y ha mejorado muchas de las recetas. Ron me enseñó el periódico con su artículo publicado. Creo que es aún mejor. Tras soltar esto, Harry sintió una oleada de satisfacción. Estos últimos días, Ron había estado alabando la habilidad de Baum con las pociones, y Harry sentía que Snape quizá no fuera tan bueno como él. El sótano se sumió en un silencio sepulcral ante las palabras de Harry. Todos vieron cómo el rostro de Snape se tensaba. PFFT y alguien se echó a reír. Eran Malfoy y sus dos lacayos. El alboroto atrajo a Baum y Snape, quienes les dirigieron miradas frías e idénticas. Malfoy cerró la boca rápidamente. Snape miró entonces a Baum, con una expresión gélida que no revelaba nada de sus pensamientos. Parece, señor Baum Weasley, que tiene usted un peso considerable a los ojos de los estudiantes. Baum recuperó su sonrisa. Solo algunos logros insignificantes, profesor. De hecho, mi principal propósito al venir a Hogwarts era aprender pociones con usted. También quiero agradecerle que publicara su artículo en mi defensa cuando algunos miembros de la Sociedad de Boticarios Extraordinarios criticaron mis ideas para preparar pociones. Los jóvenes magos de Gryffindor y Slytherin creyeron haber alucinado por el silencio sepulcral anterior. De hecho, vieron al profesor Snape sonreír, pero el ambiente en el aula era sin duda mucho más relajado ahora. No se hicieron más preguntas, pero antes de la clase, Snape volvió a burlarse de Harry. Señor Potter, no necesito hacerle una pregunta tan simple al señor Baum Weasley. ¿Sabe por qué? Su reputación se la ganó con su propio esfuerzo, mientras que usted, TSK. Gryffindor pierde 2 puntos. Harry sintió que le ardía la cara. Baum también suspiró en secreto. El enredo emocional entre Harry y Snape era un completo desastre. Sin duda, Harry se había sentido agraviado. No tenía ni idea de por qué Snape lo detestaba. En cuanto a Snape, qué doloroso debió ser para él ver los ojos de la persona que más amaba en el rostro de la persona que más odiaba. Los de afuera no tenían voz ni voto en este complejo enredo. Pronto todos se dieron cuenta, Snape solo estaba dejando a Harry libre por ahora. Durante toda la clase, no paraba de dar vueltas alrededor de su asiento, haciendo preguntas de vez en cuando. Esto era terrible para quienes estaban sentados a su lado. No solo no se atrevían a perder la concentración, sino que algunos desafortunados siempre quedaban atrapados en el fuego cruzado. Esto se acentuó aún más durante la última parte práctica de la clase. Snape prácticamente se le pegaban los pies al escritorio de Harry, criticando cada movimiento que hacían Harry y los que lo rodeaban. Longbottom, ¿qué tienes bajo la cabeza tan dura? ¿Harina y agua? ¿Se convierte en papilla en cuanto la mueves? He oído hablar de tu reputación, Finnegan, de que cualquier accidente puede causar una explosión, pero en pociones, si te atreves a ser un poco descuidado, te enseñaré lo que es el castigo. De vez en cuando, se acercaba a Baum y lo observaba en silencio, sin pronunciar ni una sola palabra sarcástica. No era porque favoreciera a los Slytherin, aunque era cierto, sino porque las acciones de Baum eran impecables, aunque su compañera Hermione sentía que su método para manejar las pociones difería del libro de texto. El ejercicio práctico consistía en preparar una poción para la sarna, una poción muy básica. Baum ya la había probado, pero no la tiró a la basura porque le pareciera tan básica. En cambio, se concentró en prepararla mientras le explicaba a Hermione. Las pociones no tienen un control estricto sobre sus propiedades. Es diferente de la química Muggle, que enfatiza el control preciso de las proporciones de los ingredientes. Las pociones, más que preparar una poción, son más como cocinar una olla de misticismo, elaborar un hechizo. Te habrás dado cuenta, ¿verdad? Las recetas de los libros de texto son muy imprecisas con la cantidad de ingredientes. No especifican unos pocos gramos ni mililitros. Suelen especificar unas gotas o unas pastillas, o incluso el ingrediente entero. Pero en partes que a los muggles no les importan, como remover, las pociones requieren estrictamente un número determinado de veces. Hermione, puedes considerar todo este proceso como un ritual para invocar misterio y construir hechizos.
El concepto central de que las pociones son esencialmente equivalentes a los hechizos fue la filosofía de Vaughn, que recopiló en un artículo a los 10 años y publicó en la revista de la Asociación de Boticarios Extraordinarios, Pociones Extraordinarias. Esta es también la faceta de su personalidad que siempre ha sido controvertida. Las pociones son una disciplina relativamente independiente. Para muchos boticarios, solo el fragante aroma que emana del caldero puede representar el lado misterioso y omnipotente de la magia. Siempre que lleven suficientes pociones, pueden realizar fácilmente diversas tareas sin tener que agitar sus varitas tontamente ni lanzar un montón de hechizos sofisticados. Además, muchas enfermedades y heridas causadas por hechizos solo se pueden curar con pociones. Esto los hace menospreciar con arrogancia otras disciplinas. La declaración de Vaughn claramente violó su tabú. No todos estaban necesariamente en desacuerdo con sus opiniones, pero muchos más no querían ver cambios. Algunos eran viejos cascarrabias disfrutando de la gloria, otros tenían intereses creados, cuanto más misteriosa la poción, más fácil era monopolizarla y algunos eran tontos. El último comentario lo hizo el profesor Snape en el periódico de aquel entonces. La tesis de Vaughn defendía una idea simple. Involucrar más magia en el proceso de elaboración de pociones, como al lanzar un hechizo. Como ahora. Mientras espolvoreaba polvo de colmillo de serpiente en el caldero, Vaughn sacó su varita y la tocó suavemente. Una brizna de magia se filtró en la poción. Hermione lo miró con los ojos muy abiertos, pero la magia es invisible a simple vista. Solo podía ver el polvo de colmillo de serpiente cayendo en la poción. Los colmillos de serpiente son el ingrediente principal. Su función en la fórmula es absorber toxinas, pero recuerda, no tienen esta función por sí mismos. Solo necesitamos sus propiedades. Mientras Vaughn susurraba, algunos destellos de luz emergieron del polvo de colmillo de serpiente, mientras que el polvo que flotaba se hundía en el fondo de la olla. Ahora que las toxinas han sido absorbidas, el siguiente paso es la desintoxicación. Para una dolencia simple como la sarna, bastan babosas cornudas y órtigas secas. Las babosas cornudas suelen usarse para curar heridas, mientras que las órtigas secas neutralizan las toxinas absorbidas. La varita continuó golpeando suavemente el caldero. A medida que se añadían más materiales, aparecían más corrientes oscuras y tenues en la poción, teñidas de un ligero rosa. Hermione, agarrando su libro, abrió la boca ligeramente, observando atentamente. Preguntó en voz baja. ¿Estas? Sí, las propiedades de los materiales, Hermione. Vaughn asintió, explicando. Use magia para extraerlas y que las vieras. En la receta tradicional de la poción contra la sarna, el paso final, las púas de puercoespín, se usa para extraer propiedades. No participan en el proceso de tratamiento, así que mi magia me salvó ese paso. Dicho esto, Vaughn apagó el fuego del caldero y lo removió 5 veces en el sentido de las agujas del reloj. 5 veces, ni más ni menos. Este es otro punto clave que mencioné antes. El ritual. Los números tienen magia en el ritual de esta receta. Mira. Hermione lo miró fijamente. En el caldero, la poción originalmente estratificada y abigarrada, tras 5 removidos y el movimiento de varita de Vaughn, girando y girando, se transformó de repente en una olla de poción azul claro y brillante, sin una sola impureza. Se veía incluso mejor que el producto final en la imagen del libro de texto. Antes de que pudiera expresar su sorpresa, Snape se deslizó como un murciélago. Miró la poción en el caldero, con una pizca de asombro en sus ojos sin vida. No pudo resistirse a sumergir el dedo en el líquido, olerlo y mirar a Vaughn. Sin púas de puercoespín picantes, ¿has mejorado? Vaughn asintió. Sí, profesor. ¿Usando el método de extracción mágica que mencionaste el año pasado? Vaughn sonrió. Sí, pero por ahora solo se puede usar en pociones sencillas como esta. Cuanto mayor es la calidad de la poción, más complejas y exigentes se vuelven las propiedades de los materiales, lo que requiere mucho tiempo para comprender, explorar y encontrar los trucos. Pero creo que es muy significativo. Las fórmulas tradicionales suelen usar uno o incluso varios materiales más para extraer propiedades en el paso final, lo que inevitablemente afecta la efectividad de la poción, y algunos incluso son tóxicos, aunque se pueden tolerar los efectos secundarios y la toxicidad para el éxito de la poción, no hay nada mejor, ¿verdad? Snape guardó silencio, sin decir nada más. Al darse la vuelta para irse, todos lo oyeron decir. Slytherin, 10 puntos. Vaughn Weasley, Granger, vayan a ayudar a nuestros Longbottom y Finnegan, sospecho que son trolls disfrazados. Ron Weasley, ¿en qué sueñas despierto? ¿Por qué no aprendes de tu hermano?
Harry oyó a Ron murmurar en su oído. No quiero ser como él. Harry no dijo nada, y tras un momento, susurró. En la próxima clase de pociones, quiero ser compañero de Vaughn. Ron lo fulminó con la mirada. Traidor. Al otro lado, Vaughn y Hermione, siguiendo las instrucciones de su querido profesor Snape, se dirigieron a los pupitres de Neville y Seamus. Neville sollozaba, porque Snape lo había reprendido durante toda la clase y había perdido 5 puntos. Esto lo hizo sentir muy culpable. Lo siento, Vaughn, soy tan estúpido que nunca recuerdo nada. Está bien, Neville, mira tu libro de texto, no te asustes. Quizás porque ya había recibido ayuda de Vaughn, Neville siempre confió en él, a pesar de ser Slytherin. Este chico regordete, amable y honesto, aparte de su mala memoria y su tendencia a llorar con facilidad, es en realidad un chico muy obediente y honesto. Al menos cuando se trata de Vaughn, en quien confía, escucha todo lo que le dicen y sigue sus órdenes estricta y meticulosamente. Seamus, en cambio, es más travieso. Quizás tenga algún talento oculto. Incluso con Hermione observando, casi provocó un accidente en el último paso de añadir las púas de puercoespín. No apagó el fuego y echó un puñado de púas al caldero. Por suerte, Vaughn, que lo había estado observando de cerca, lanzó rápidamente un encantamiento levitatorio para interceptar las púas. De lo contrario, la clase podría haber sufrido un desastre. Las púas de puercoespín a altas temperaturas convertían la poción en un líquido altamente corrosivo y provocaban una explosión. Esto enfureció aún más al profesor Snape con Gryffindor, y aprovechó la oportunidad para restarle otro punto. De regreso a Gryffindor después de clase, Seamus seguía explicándole a Hermione. Estaba demasiado nervioso. Snape estaba constantemente cerca de mí, tenía muchísima presión. Hermione, con rostro severo, le preguntó con voz clara y cortante. Entonces, ¿por qué no prestaste más atención? El profesor no te obligó a dejar el fuego encendido. Avergonzado, Seamus se enfadó y la ignoró. Ron, que había estado observando el alboroto, se volvió hacia Harry y dijo. Es demasiado seria, a menudo incomoda a la gente. Cuando Harry vio acercarse a Hermione, cambió de tema rápidamente. Mañana es fin de semana, ¿qué tal si vamos a visitar a Hagrid? Hagrid le había escrito hoy, invitándolo a su cabaña. Ron claramente no entendía lo que quería decir. De acuerdo, pero es mejor no traerla. No quiero oír a alguien diciéndome constantemente. Hiciste esto mal, hiciste aquello mal. Hermione frunció los labios, recordándole a Harry a la profesora McGonagall. Pasó junto a ellos cojeando, enfadada, e incluso chocó con Ron, quien se tambaleó. Al ver a la chica alejarse, Harry suspiró. Ron, no deberías haberle dicho eso, dijo Ron, dándose cuenta de que estaba equivocado, y tarareó 2 veces. Justo cuando el trío discutía, Vaughn detuvo al profesor Snape. Profesor, ¿tiene tiempo este fin de semana? Tengo algunas preguntas que me gustaría hacerle. Snape lo miró de reojo y dijo secamente. No hay tiempo. Pero Vaughn pareció no oírlo, y continuó con respeto. Muchas recetas de pociones no están disponibles en el mercado, y ya domino lo básico. No tiene idea de lo feliz que me puse cuando recibí mi carta de aceptación en Hogwarts. Desde que preparé mi primera poción de sangre a los 8 años, he deseado algún día ser su alumno. Snape se tragó las palabras que estaba a punto de decir, con los labios crispados como si intentara ocultar su agitación emocional. El domingo, dijo, por la noche. No pierda el tiempo. Muchas gracias, profesor, llegaré a tiempo. Snape se alejó a grandes zancadas. El fuerte sonido de sus zapatos de cuero al golpear el suelo parecía mucho más leve de lo habitual. Vaughn también estaba muy contento. Necesitaba puntos de reputación para mejorar su fuerza, y actualmente, las pociones seguían siendo la forma más efectiva de difundirla. Al menos llevaba varios años inmerso en este campo y tenía una base teórica. Además, si podía aprender pociones avanzadas y ampliar sus conocimientos, no solo podría mejorar significativamente su comprensión de pociones y materiales, optimizar fórmulas y verificar sus teorías, sino también considerar el desarrollo de nuevas pociones. La serie Vaughn Beauty solo servía para ganar dinero. Su potencial para mejorar la reputación ya se había agotado. Vaughn, tras recibir la promesa de Snape, fue a la sala común de Ravenclaw esa noche de buen humor. El acertijo lógico que planteaba la puerta de bronce no le parecía difícil. Después de que él y té de frutas prepararan un montón de bocadillos de los alumnos de último año, estaba a punto de dar un paseo por el lago negro para digerir cuando vio a Hermione sentada junto al lago. Se había levantado una brisa nocturna, y el lago negro ondulaba bajo el cielo nocturno.
Un pulpo gigante nadaba en el lago, y a lo lejos, varios Gryffindors parecían alimentarlo. Oí a Fred y George decir que el pulpo gigante era Gryffindor disfrazado. Hermione, que miraba fijamente el lago negro, se sobresaltó al oír que alguien hablaba. Se secó la cara rápidamente y levantó la vista para ver a Baugn sentado a su lado, ofreciéndole un trozo de chocolate. Cómelo, te animará. Los bolsillos de Baugn estaban a rebosar de caramelos. Té de frutas, mordisqueando un trozo de cecina, jugueteaba a sus pies, meneando la cabeza. Hermione supo que debía de venir de Ravenclaw. Él y té de frutas eran muy populares entre las chicas de allí. Gracias, susurró, y luego miró al pulpo gigante en el lago y no pudo evitar replicar. Gryffindor es de hace 1000 años. ¿Cómo es posible que algo en lo que se transformó siga vivo? Deben estar diciendo tonterías. En cuanto las palabras salieron de su boca, Hermione sintió una punzada de fastidio. ¿Por qué no podía controlarse? ¿Tenía que estar tan seria en un momento así? ¿De verdad tenía tan mala personalidad? Baugn notó su inusual comportamiento, pensó un momento y preguntó. ¿Te peleaste con Harry y Ron? ¿Cómo lo supiste? No sueles venir aquí a soñar despierta. O estás en la biblioteca o de camino a ella. Baugn rió entre dientes. Hasta ahora, parece que solo estás cerca de nosotros. Aparte de esos dos, no se me ocurre nadie más que te hiciera esconderte aquí. Hermione estaba atónita. No se había dado cuenta antes, pero pensándolo bien, realmente no parecía tener amigos. Aparte de Baugn, los únicos dos, la chica, cada vez más deprimida, frunció los labios. Tras un momento de silencio, repitió lo que Ron había dicho a sus espaldas. Al terminar, preguntó en voz baja. Baugn, ¿de verdad soy tan molesta? Solo espero que todos cumplan las reglas. Al principio pensó que escucharía palabras de consuelo. Después de todo, Baugn siempre era gracioso, cariñoso y travieso. Pero lo vio asentir. Un poco. Baugn le palmeó el hombro, de cara al viento nocturno y con la mirada perdida. Hay un país lejos de Inglaterra donde hay un proverbio que dice que un consejo honesto suena duro. Claro, no es tu problema ni el de nadie más, es la naturaleza humana. La gente siempre intenta evitar sus errores, y cuando alguien se los recuerda constantemente, se revela instintivamente. En ese momento, Hermione, al levantar la vista hacia él, notó de repente una cualidad indescriptible en él. Esas palabras, dichas a tan temprana edad, normalmente le parecerían extrañas. Daría la impresión de que se esforzaba demasiado por ser maduro. Pero en ese momento, era tan natural, como si el tiempo mismo se hubiera asentado a su alrededor, impidiéndole percibir algo inusual. Ella tartamudeó. ¿Pero por qué nunca has pensado que, te odio? Porque me gusta esta franqueza. Las mejillas de Hermione se sonrojaron bajo la mirada sonriente de Baugn. Entonces lo oyó decir. Cuantos más errores cometo, más comprendo lo valioso que es tener un amigo como tú. Ron todavía es inmaduro. No entiende estas cosas. De repente, Hermione quiso preguntar. ¿Por qué lo entiendes? Pero por alguna razón, sintió que no obtendría respuesta. Siempre hay cosas que la gente no quiere decir. No supo qué decir por un momento. Los dos se sentaron en silencio junto al lago, disfrutando de la brisa, viendo a un calamar gigante nadando extender sus tentáculos, volcando un pequeño bote. Los estudiantes de Gryffindor gritaron y cayeron al agua, luego estallaron en carcajadas. Hermione, hagas lo que hagas, por mi bien, perdona a Ron y también vigílalos por mí. Hermione oyó a Baugn decir esto. Estaba un poco confundida. ¿Qué quieres decir? Baugn sonrió primero, luego pareció algo impotente. La situación de Harry es complicada. Dumbledore parece estar poniéndolo a prueba, y la relación de Ron con él me inquieta mucho, pero no tengo motivos para romper su amistad. Así que espero que puedas vigilarlos por mí. Asegúrate de que me enteres si pasa algo. Hermione estaba un poco sorprendida. Intuyó el significado oculto en sus palabras y bajó la voz. ¿Quieres decir que Harry estará en peligro en la escuela? No peligro, una prueba, pero, Baugn se encogió de hombros. Nadie puede garantizar que todo esté bajo control, ni siquiera Dumbledore. La mente de Hermione estaba un poco confundida. Tenía muchas ganas de preguntarle a Baugn qué sabía. Pero Baugn ya se había levantado, se había ido con té de frutas y le había dado unos chocolates antes de irse. Eso es todo. Vuelve a descansar temprano, Hermione. Finalmente, se giró y sonrió, diciendo. Manténgalo en secreto, mi agente secreto. Hermione se sonrojó de nuevo, olvidando por completo lo que quería preguntar.
Vaughn se marchó con expresión tranquila. Nunca se había planteado seguir al Salvador. Sus objetivos en Hogwarts eran, primero, aprender pociones y extender su fama, y segundo, aprender magia avanzada y acumular poder. Con tales objetivos en mente, no tenía energía para prestar atención a cada movimiento del Salvador. Al día siguiente, sábado, Vaughn, que estaba de visita en Gryffindor, vio a Harry y Ron dirigiéndose al bosque prohibido temprano por la mañana, con Hermione siguiéndolos con libros. Los estoy vigilando, fue su respuesta. Ron pensó que Hermione definitivamente se estaba vengando de él, planeando vigilar cada uno de sus movimientos e informar a los profesores cuando cometieran un error. Harry discretó. Hermione valora los puntos de su casa más que nada. No esperaría a que cometiéramos un error y hiciéramos que Gryffindor perdiera puntos. Entonces, ¿qué planea hacer? Por las barbas de Merlín. Cada vez que me doy la vuelta, veo a alguien arrastrándose detrás de mí. ¿Sabes lo aterrador que es eso? Harry no quería saberlo. Fueron juntos a la cabaña de Hagrid, cerca del bosque prohibido. Hagrid los recibió calurosamente, y Hermione entró, pero habló casi exclusivamente con Hagrid, ignorando a Harry y Ron todo el tiempo. Allí, Harry encontró un artículo de periódico sobre el robo de Gringotts, fechado el día en que él y Hagrid habían ido a Gringotts. Al relacionar los hechos con lo que Hagrid había ido a buscar a Gringotts, Harry rápidamente lo hizo. Al regresar, palmeó el periódico y les dijo a Ron y Hermione. Los ladrones de Gringotts podrían estar buscando lo que Hagrid se llevó. Estaba siendo misterioso, solo dijo que era importante. Miren este infieme. La bóveda que registraron los intrusos fue vaciada ese mismo día, totalmente cierto. La bóveda 713. Solo había una bolsita sucia dentro. Hagrid se la llevó, así que estaba vacía. Genial. Silbó Ron. Entonces Harry pareció recordar algo, mirando expectante a sus dos amigos. Hagrid dijo que no debería contarle esto a nadie. Lo guardarán en secreto, ¿verdad? Absolutamente en secreto. Se golpeó el pecho y tosió. Hermione se burló. Siempre me callo la boca. Bueno, eso mismo le había dicho Harry a Hagrid. Al día siguiente, Vaughn descubrió la piedra filosofal. Vaughn fue a la biblioteca, encontró un libro sobre este artefacto mágico y se quedó mirando las ilustraciones, absorto en sus pensamientos. A diferencia de los fanfictions que había leído en su vida anterior, donde muchos lo consideraban insignificante, cuanto más estudiaba magia Vaughn, más comprendía lo asombrosa que era la piedra filosofal. Podía revertir la materia, haciendo lo que ni siquiera la transformación más avanzada podía. Cambiar la naturaleza de la materia, convirtiendo cualquier metal en oro puro. El elixir de la inmortalidad elaborado con ella era lo único con ejemplos reales y confirmados de conquista de la muerte. Nicolas Flamel y su esposa, Perenabal Flamel, vivieron así 600 años más, 6 siglos completos. ¿Acaso había algo más increíble en el mundo mágico? Claro que semejante inmortalidad parecía tener efectos secundarios. Vaughn recordó haber visto animales fantásticos y dónde encontrarlos en su vida anterior, donde Flamel hizo una aparición. Un anciano cómico que sufría de osteoporosis severa. Se dice que los Flamel viven recluidos en Devonshire, y mi familia también vive allí, pero por desgracia, no hay una ubicación más precisa. Y dada su cautela, su escondite probablemente esté protegido por algún tipo de magia, como el encantamiento de lealtad, lo que impide que otros lo encuentren. Si no, me gustaría mucho visitarlos y charlar un rato. Vaughn aún no conocía la alquimia, esta disciplina aún más misteriosa. Había libros sobre ella en la biblioteca de Hogwarts, pero Vaughn estaba completamente perdido. Describían extensamente viajes espirituales y creaciones etéreas, dando la impresión de que alguien los había escrito borracho. Vaughn cerró el libro, preparándose para irse, cuando el panel del sistema apareció ante él. Nueva misión activada. Misión secundaria 1. Obtener la piedra filosofal. Recompensa. Talento de alquimia. Vaughn se quedó sin palabras. Las misiones del sistema se volvían cada vez más escandalosas. La piedra filosofal era ahora el foco de atención del Señor Oscuro y del Señor Blanco. Solo un loco la perseguiría. Ignorando el panel del sistema, Vaughn devolvió el libro y, al ver que se hacía tarde, corrió al despacho del profesor Snape. Siendo sinceros, Vaughn pensaba que el gusto de Snape era realmente pésimo. Tanto el aula de pociones como su despacho estaban en los rincones más oscuros del castillo de Hogwarts. Al salir al pasillo, un escalofrío recorrió la espalda. Con semejante gusto, ¿cómo podría competir con James Potter? A ninguna chica le caería bien.
Pero cuando Vaughn abrió la puerta del despacho y vio los estantes repletos de hierbas y las pilas de medicinas encima, olía de maravilla. De verdad que olía de maravilla. Mucha gente pensaba que los ingredientes de las pociones eran extraños y debían de oler fatal, pero después de procesarlos, la mayoría tenía una fragancia única. Por no hablar de esos frascos de pociones, que brillaban a la luz de la chimenea, expuestos en el botiquín. Snape permaneció inexpresivo, de pie como un fantasma en un rincón, observando fríamente a Vaughn. Solo cuando Vaughn contempló las pociones con fascinación, esbozó una leve sonrisa. No en vano había seleccionado con tanto esmero de su preciada colección durante 2 días para llenar el botiquín recién comprado. No es tarea fácil. Tiene que ser valioso, sin parecer ostentoso, y también educativo. Profesor, este lugar es un verdadero tesoro. Exclamó Vaughn con sinceridad. Snape sintió una repentina oleada de alegría al recordar el viernes por la noche, cuando fue al despacho del director para darle a Dumbledore la poción para la sarna que Vaughn había mejorado. La cara de asombro de Dumbledore en aquel momento le había complacido enormemente. El Salvador no era más que eso, mientras que su malvado compañero era un auténtico genio de pociones de Slytherin. Vaughn Weasley, dijo Snape lentamente, tendrás tiempo de sobra para visitarnos más tarde. Ahora, déjame ver qué tiene de especial tu método de extracción mágica. ¿Ah? ¿Tiempo de sobra para visitarnos? Profesor, ¿puedo venir todos los fines de semana a partir de ahora? Vaughn sabía perfectamente cómo ir al grano. Snape no respondió, obviamente reconociéndolo. Se hizo a un lado, revelando el caldero que tenía detrás, donde se estaba preparando una poción. La poción de la sarna. Claramente, quería observar el proceso de preparación de Vaughn de principio a fin. A Vaughn no le importó y sacó su varita para empezar. Después de eso, los únicos sonidos en el sombrío sótano eran el de las hierbas al procesarse, al removerlas y alguna que otra conversación breve. Una elección extraña. ¿Cómo se asegura de que la magia impregne el material? Familiaridad con los materiales, profesor. Quizás también talento para la transfiguración. Mi magia puede observar fácilmente su interior. Por supuesto, un mago común podría optar por practicar mucho. La práctica hace al maestro. Déjame intentarlo. Sí, profesor. Durante el resto del día, Snape y Vaughn se quedaron en la oficina, experimentando con el método de extracción mágica de Vaughn. Vaughn compartió generosamente con Snape todas las técnicas que había descubierto. Esta era la honestidad necesaria en el desarrollo de una nueva tecnología. Dado que quería intercambiar ideas, guardar secretos era obviamente una tontería. La idea detrás del método de extracción mágica surgió de mi reflexión sobre la esencia de las pociones cuando las conocí por primera vez. ¿Qué son exactamente las pociones? ¿Por qué estas combinaciones de ingredientes les dan esos efectos mágicos? O mejor dicho, ¿qué parte de los ingredientes produce esos efectos? Empecé con el tónico sanguíneo más simple, estableciendo muchos grupos de control. Ajustando las proporciones de los materiales, probé los componentes efectivos y la estructura de tónicos sanguíneos de diferentes calidades, y a partir de los resultados de la comparación final, realicé una clasificación simple de los componentes. Efectivos, dañinos e ineficaces. Vaughn hablaba con naturalidad, pero el proceso fue en realidad muy sangriento. Siguiendo los métodos de experimentación con drogas de su vida anterior, preparó muchas ratas de laboratorio. Les creó heridas, e incluso diseccionó algunas para observar el efecto del tónico de sangre en los sujetos de prueba y el impacto de las diferentes cualidades. Snape, concentrado en encender el caldero con su varita y escuchando atentamente los pensamientos de Vaughn, naturalmente relacionó esto con la idea. Sin embargo, no le vio nada malo. En esencia, seguía siendo el mortífago que se había sometido a Voldemort. Su bondad restante no se desperdiciaría en ratas de laboratorio. Tras separar el ingrediente activo, volví a los materiales, intentando extraer sus propiedades poco a poco. Mis métodos de entrenamiento en transformaciones me han sido muy útiles en este sentido. Snape percibió cuidadosamente el flujo de su magia a través de su varita hacia el caldero, con algunos contornos borrosos reflejados en su mente. Este método era, en efecto, el proceso de aprendizaje de transformaciones. Solo que más difícil, requiriendo muchas técnicas para mantener un flujo estable de magia. Tenía que evitar interferir con el movimiento de los materiales dentro del caldero. También tenía que aclarar rápidamente la estructura del material reflejada en su mente en un tiempo limitado. Sin darse cuenta, el sudor le perlaba la frente.
Pero décadas de experiencia en la elaboración de pociones le habían proporcionado una comprensión extremadamente profunda de los materiales básicos. Incluso con un talento promedio en transformaciones, Snape extrajo con éxito las propiedades de varios materiales del caldero antes de que la temperatura alcanzara su límite. Este era el sexto intento, y finalmente lo logró. Respiró aliviado, apartó su varita y observó las distintas capas de líquido en la olla. Después de que Baum tomara el control y lo revolviera 5 veces, agitando su varita, se volvió de un azul intenso. Se sumió en una profunda reflexión. Después de un largo rato, de repente dijo: es demasiado difícil. Requiere mucho talento, no solo en pociones, sino también en transmutación. Añadió. Y experiencia con las propiedades de los materiales. Sí. Suspiró Baum. Una vez me carteé con un maestro de pociones que me apoyó. Le enseñé el método, pero nunca pudo aprenderlo. Fue entonces cuando supe que el método de extracción mágica aún era muy inmaduro. Intervino Snape. Pero es muy valioso. Baum sonrió. Ambos eran genios en pociones y, naturalmente, sabían desde el principio que ninguna tecnología es universalmente aplicable. Desde la investigación y el desarrollo hasta la madurez y la adopción generalizada, es el camino que deben seguir todas las tecnologías. Lo único que puede afectar su desarrollo es si tiene el valor para seguir desarrollándose. Claramente, el método de extracción mágica tiene ese valor. Snape, con la expresión volviendo a su habitual inexpresividad, miró fijamente el bote de poción para la sarna y preguntó: ¿tienes alguna idea concreta para desarrollarla? Baum ya tenía algunas ideas al respecto y respondió: sí, pero es difícil. Habla. Necesito acceso a más materiales y pociones de alto nivel para familiarizarme con sus ingredientes y propiedades. Hay un hechizo que me será muy útil, y espero que pueda enseñármelo, profesor. Snape sabía exactamente lo que quería sin siquiera pensarlo. ¿El encantamiento revelador de Escapin? Sí, profesor. Los ojos oscuros de Snape se fijaron en Baum. Debes saber que el Ministerio de Magia no permite que este hechizo se propague. Sería demasiado perjudicial para los intereses de los boticarios. Baum asintió con una sonrisa. Sí, lo entiendo, pero todo es para investigación. Tras un momento de silencio, la voz seca y etérea de Snape resonó de nuevo. ¿Qué más necesita? También quiero aprender hechizos avanzados. Como dijo, el método actual de extracción de maná es demasiado difícil de aprender. Espero resumir los patrones de todos los materiales y establecer un modelo universal. Y planeo desarrollar este modelo usando hechizos, lo que requiere un conocimiento avanzado de hechizos. Baum finalmente reveló su mayor propósito. Esta también fue la intención original tras su disposición a dedicar mucho tiempo a organizar el método de extracción de maná hace 2 años. Desde entonces, ha estado interesado en Snape. Conociéndolo, Baum sabía que la otra parte no lo rechazaría. Efectivamente, Snape, con cara de póker, guardó silencio un buen rato antes de responder. Venga a mi despacho el próximo sábado. Ahora, vuelva. Gracias, profesor. Baum hizo una reverencia en agradecimiento, pero al llegar a la puerta, se detuvo y preguntó con curiosidad. Me pregunto cómo piensa convencer al director Dumbledore. He oído que nunca le ha gustado Slytherin, y puede que no le permita enseñarme hechizos avanzados. Snape estaba de espaldas a la chimenea, la única fuente de luz en todo el sótano, lo que le impedía a Baum ver su expresión. Solo se oyó su lenta y prolongada respuesta. Accederá, Baum Weasley. Que yo sepa, Dumbledore admira mucho tus andanzas por las distintas casas. Ah, ¿en serio? Baum se encogió de hombros y se dio la vuelta para marcharse. Dumbledore, en efecto, desconfiaba de él. Escucha a qué se refería Snape. Ese anciano vigilaba cada movimiento de Baum en Hogwarts. TSK, el gran Lord Blanco, Tom debió de aterrorizarlo. Baum no se tomó el asunto demasiado en serio. Ya lo había decidido cuando decidió entrar en Slytherin. No abandonaría su objetivo por las preocupaciones de Dumbledore. Tampoco se quejaría de su recelo. Sin embargo, no esperaba que sus constantes andanzas por las distintas casas le ganaran el favor. Incluso en la sala común de Slytherin, Baum seguía dándole vueltas a esta pregunta. ¿Creía Dumbledore que tenía amor en el corazón y que era buena persona? Maldita sea. Solo me gusta ir a Ravenclaw a comer y beber gratis, ¿por qué me calumnias? Sintiendo que su maldad interior estaba siendo cuestionada, Baum volvió a visitar Ravenclaw esa noche. Rió y charló con las chicas hasta bien entrada la noche antes de marcharse a regañadientes con té de frutas.
Vaughn disfrutó del último día del fin de semana. Se había enganchado con éxito a la influencia de Snape y estaba a punto de aprender el encantamiento revelador de Escaping que tanto anhelaba, junto con muchas pociones y hechizos más avanzados. Su arduo trabajo y dedicación de los últimos años finalmente habían dado sus frutos. Pero para los demás jóvenes magos, el feliz fin de semana fue demasiado corto. Antes de que pudieran siquiera saborearlo, había terminado. Comenzó la segunda semana, y el currículo de primer año se volvió cada vez más exigente. Los profesores explicaban cada vez más y asignaban más tareas. Y lo que es más importante, a medida que transcurría la primera semana de clases, comenzaron a establecerse límites claros entre los estudiantes de primer año. Gryffindor y Slytherin, cuyas clases se solapaban, se detestaban. Cada vez que había una clase compartida por dos casas, suspiraban y se quejaban, y luego intentaban sabotearse mutuamente en clase. El trío de Harry y Ron contra Malfoy fue el ejemplo más clásico. Aunque Malfoy temía a Vaughn, no se atrevió a ir demasiado lejos. Pero poco a poco se dio cuenta de que mientras no provocara a Vaughn ni a Granger, no le harían nada. Sobre todo cuando Harry y Ron cometían errores. Y así empezó la pesadilla de Harry y Ron. Imagina, en cada clase, alguien vigilaba cada uno de tus movimientos, y cualquier pequeño error sería ridiculizado, dejándote sin posibilidad de refutar, e incluso discutir te haría quedar mal. Nunca pensé que alguien en este mundo pudiera ser más odioso que Dudley. Se quejó Harry a Ron después de una clase de transformaciones. Ron se compadeció. Nunca pensé que alguien pudiera ser más odioso que Fred, George y Vaughn juntos. Hermione se indignó ante su difamación. Son tu hermano, Ronald Weasley. También le disgustaba Malfoy. Aunque le tenía miedo a Vaughn y no se atrevía a meterse con ella, siempre mantenía la cabeza alta deliberadamente cuando la veía, como si temiera ofenderla. Pasaron unos días, y el trío volvió a su dinámica inicial. Los niños no guardan rencor de la noche a la mañana. Especialmente después de que Harry obligara a Ron a disculparse con Hermione, aunque con vacilación, el pequeño conflicto se disipó naturalmente. Sin embargo, el impacto persistió. Hermione dejó de llamar a Ron por su apodo y siempre lo llamaba Ronald, lo que a Ron le pareció extraño. Ron le explicó a Harry que Vaughn lo había traumatizado. Vaughn siempre lo llamaba por su nombre completo cuando se burlaba de él. Por lo tanto, sospechaba que la reconciliación de Hermione con ellos podría tener segundas intenciones. En cualquier caso, debido a la arrogancia y la palabrota de Malfoy, la relación entre Gryffindor y Slytherin, representado por Harry, llegó a un punto crítico. Durante el primer año, Vaughn fue la única excepción. Con el tiempo, la presencia de Vaughn en las distintas casas se fue aceptando gradualmente, y todos descubrieron que este estudioso Slytherin, al que le gustaba pasear con su gato, no era difícil de tratar. Habría sido aún mejor si su personalidad fuera más normal. A Vaughn no le gustaba jugar con niños, pero estaba abierto a las chicas guapas. Como Slytherin, se dice que el fin de semana pasado regresó a la sala común de Slytherin desde Ravenclaw porque no le gustaba la palabra mazmorra escrita en la puerta, pues creía que afectaba su imagen en Ravenclaw. Así que lanzó un hechizo y transformó mazmorra en habitación con vistas al mar. Peeves se lo contó a Filch, y la noticia se extendió rápidamente por todo Hogwarts. Nadie sabía por qué el profesor Snape no castigaba a Vaughn. Dado el ejemplo del prefecto que había estado hospitalizado con Madame Pomfrey la semana anterior, ningún alumno de último año se atrevió a cambiar el hechizo de Vaughn por su cuenta. Skip Filch intentó borrar las palabras del hechizo durante días, pero fue en vano, y finalmente se rindió. A partir de entonces, la mazmorra de Slytherin se convirtió en una habitación con vistas al mar. Cada pequeña serpiente que pasaba bajo esas brillantes palabras se sentía extraña, como si el lago negro fuera de la ventana se hubiera vuelto repentinamente soleado. Por no hablar de los famosos alborotadores de Gryffindor, Fred y George, que solían correr a la puerta de la sala común de Slytherin, sosteniendo dos pósteres que les había prestado algún mago mugle, con imágenes de sol, playas y bikinis. Él se reía entre dientes y gritaba a cada pequeña serpiente que entraba y salía. Bienvenido a las fincas Weasley, distinguido señor. Playas, bellezas de sirena y mucho más. Cada visita inevitablemente provocaba un gran revuelo. El jueves trajo otra queja a las salas comunes de Gryffindor y Slytherin, ya que los de primero comenzaban oficialmente sus clases de vuelo, tras haberse cerrado el horario el lunes. Al principio, todos estaban emocionados. Seamus Finnegan presumía de viva voz de su historial de vuelo, como si nunca se hubiera bajado de una escoba voladora desde que nació.
Ron también le contó a Harry que casi se estrella contra un avión Muggle al robar la escoba de Charlie. Fue tan emocionante. Tan cerca. Incluso le di la mano a un Muggle. Exclamó. Hermione refutó sin piedad su alarde. Los aviones Muggles no son descapotables. No puedes estrecharle la mano a un Muggle, Ronald Weasley. Ron se sonrojó y tartamudeó. ¿Qué sabes tú? ¿Cómo sabes que no existen? Hermione se burló. Sí, claro que sí, pero eso fue hace décadas. A menos que tengas 80 años, no habrías visto un avión tan anticuado en el cielo. Al final, a Harry le molestaron sus afirmaciones. Como nunca había volado, no sabía quién decía la verdad. Pero comparado con él, criado en la sociedad Muggle, sus compañeros de familias mágicas debían de estar familiarizados desde hacía mucho con las escobas voladoras. Por ejemplo, Malfoy. Harry no quería perder contra Malfoy, así que antes de clase, buscó específicamente a Baugn para preguntarle sobre las precauciones al subirse a una escoba voladora. Baugn puso los ojos en blanco. Nunca he subido a una. Harry tartamudeó, señalando a Ron. Pero Ron dijo que... Sí, casi se estrella contra un avión Muggle, ¿verdad? Fue un sueño que tuvo cuando lo llevé a ver una película Muggle. Baugn rió con ganas. Harry, no te preocupes, todos están fanfarroneando. Incluso en familias mágicas, muy pocos padres dejarían que sus hijos de preescolar tocaran una escoba voladora. Temiendo que Baugn solo intentara tranquilizarlo, Harry estuvo medio convencido hasta la clase de la tarde. Los jóvenes magos de Gryffindor y Slytherin estaban de pie frente a sus escobas. La señora Hodge, profesora de vuelo y árbitro de Quidditch en Hogwarts, instó. Se acabaron las precauciones. ¿Qué hacen ahí parados? Extiendan la mano derecha, colóquenla sobre la escoba y digan. Arriba! Exclamación de cierre. Arriba. Harry lo logró en su primer intento, mirando a su alrededor con asombro. Resultó que ninguno de los que habían presumido antes lo había logrado. De Gryffindor, solo se movió la escoba de Hermione. Y de Slytherin, solo Baugn lo logró. Menudos fanfarrones. Baugn se sorprendió bastante. No tenía ninguna obsesión particular con montar en escoba, y el sistema no había incluido volar como un talento aparte. Había pensado que tendría que intentarlo varias veces antes de tener éxito. Sin embargo, tener talento también era bueno. Cuando la señora Hodge dio la orden de que todos intentaran volar, Baugn y Harry, de nuevo, se elevaron al cielo en un instante. Los jóvenes magos de abajo sintieron una envidia increíble. Volar es probablemente el sueño de todo ser humano. Baugn, al principio tibio, vitoreó a gritos cuando alzó el vuelo en su escoba. La euforía de dejarlo todo atrás, surcando el aire con las túnicas ondeando al viento, parecía hacer olvidar todas las preocupaciones. Tras pedir permiso a Madame Hodge, Baugn y Harry volaron un rato por el estadio. Al regresar, Ron, Malfoy y otros también habían despegado con éxito. Algunos jóvenes magos permanecieron en tierra, incluido Neville. Madame Hodge le había estado enseñando la postura correcta y el agarre de la escoba, pero Neville no podía recordarlo. El orbe de la memoria que llevaba al cuello brillaba como la luz de un escenario. Malfoy y sus compinches rieron a carcajadas. Ron y Seamus se enfrentaban a ellos, y Harry voló rápidamente. En ese momento, Neville, apenas flotando en el aire, olvidó algo de repente, palideció, se tambaleó y cayó en picado. Madame Hodge, que estaba preparada, acababa de sacar su varita cuando dos hechizos impactaron a Neville desde arriba. Obstáculos. Leviosa. Neville quedó suspendido a 1,5 metros de altura, con las extremidades extendidas. Mocos y lágrimas le mancharon la cara por el impacto, pero por suerte no cayó directamente al suelo. Bien hecho, señor Baugn Weasley, Slytherin +5. Madame Hodge respiró aliviada y rápidamente liberó el hechizo, derribando a Neville. El niño regordete ya estaba aturdido y confundido. Preocupada por su estado mental, Madame Hodge le dio rápidamente algunas instrucciones y llevó a Neville a ver a Madame Pomfrey. Al ver a Madame Hodge irse, Malfoy se descontroló aún más. Montó su escoba alrededor de Harry, burlándose a gritos. Potter, ¿ves a Longbottom? Uy, mamá, tengo tanto miedo. Ay, perdón, lo olvidé. Longbottom no tiene mamá ni papá. Esto enfureció por completo a Harry. Incluso Baugn estaba asombrado por el comportamiento imprudente de Malfoy. ¿Cómo podía su cerebro pronunciar palabras tan crueles sin pensar? Harry empujó a Malfoy con fuerza, mientras Ron vitoreaba a gritos desde un lado. Los dos habían estado esperando con ansias una pelea con Malfoy.
Ahora, volando por el cielo, sin los profesores, Crabbe y Goyle, esos dos pequeños monstruos, se acurrucaban como codornices en sus escobas. El momento era perfecto. Malfoy pareció darse cuenta de su apuro y huyó a toda prisa, los dos volando uno tras otro hacia el castillo de Hogwarts. ¡Harry! ¡Harry!, gritó Hermione con ansiedad, fulminando con la mirada a Ron y luego suplicándole a Vaughn. Vaughn, por favor, ve a atraparlos. Si los profesores los ven, las calificaciones de Gryffindor y Slytherin se arruinarán. Vaughn, que originalmente tenía la intención de presenciar el espectáculo, asintió y los persiguió. Para cuando Vaughn llegó, Harry y Malfoy ya habían rodeado las imponentes torres de Hogwarts como si estuvieran entre flores. Incluso en esa situación, Malfoy se negó a ceder ante Harry. Vamos, Potter, ¿no has comido? Longbottom y tú deben ser muy unidos, después de todo, ninguno tiene padres. Vaughn suspiró, sinceramente. Por un momento quiso maldecir a Malfoy. Sus palabras eran demasiado venenosas. Efectivamente, Harry soltó un rugido. Sin más control, aceleró de repente, derribando a Malfoy de su escoba. Pero se arrepintió al instante. Aunque estaba furioso, no tenía intención de matarlo. Harry se dio la vuelta rápidamente, alcanzó a Malfoy y lo atrapó. La pobre escoba de la vieja escuela soportaba un peso que no debería haber soportado. Con una nube de humo negro, se desplomó al suelo. Justo cuando los dos gritaban y estaban a punto de caer al suelo desde una altura de unos 3 metros, Vaughn, que los perseguía por detrás, y alguien en una ventana abierta de la torre, al frente, lanzaron hechizos simultáneamente. Obstáculos. Amortiguador. Los dos se abrazaron con fuerza, inmóviles en el aire. Vaughn agitó rápidamente su varita, lanzando otro encantamiento levitatorio para que flotaran hacia la ventana. Entonces dejó de barrer y se inclinó ante las figuras que aparecían tras la ventana. Buenas tardes, profesora McGonagall. El rostro de la profesora McGonagall se tornó ceniciento. Su rostro severo e imponente parecía capaz de devorar a alguien. Esto es terrible, señor Vaughn Weasley. Si no hubiera venido, si esto no hubiera ocurrido tan cerca de mi despacho. Su mano, que agarraba su varita, temblaba mientras jadeaba. Estos dos niños insensatos probablemente se quedarán con Madame Pomfrey durante un mes. Merlín, esto es lo peor que he visto en todos estos años. 2 alumnos de primero, desobedeciendo la disciplina de clase, peleándose en escobas voladoras. Y casi provocan un accidente grave. Mientras hablaba, miró furiosa a Harry y Malfoy, que habían aterrizado a sus pies y seguían acurrucados bajo el efecto del encantamiento. Entonces le dijo a Vaughn. Señor Weasley, aunque usted también incumplió las normas de clase, su comportamiento merece 20 puntos para Slytherin. Ahora, vuelva a clase. Y también informe a la señora Hodge de los detalles. Sí, profesor. Vaughn agitó su escoba y se fue volando. Su rugido furioso aún se oía a lo lejos. Era la primera vez que veía a la profesora McGonagall tan enfadada. Esto es mucho más emocionante que la historia original. Me pregunto si la profesora McGonagall seguirá dejando que Harry se una al equipo de Quidditch. Vaughn no tenía intención de interferir en el destino de Harry. Prefería abordar las cosas desde su propia perspectiva y dejar que la naturaleza siguiera su curso. Por ejemplo, salvar a Neville hoy sin hacerle daño se debía a que tenía una buena impresión de él. Por otro lado, el conflicto entre Harry y Malfoy era inevitable. Ambos estaban naturalmente enfrentados, y la boca sucia de Malfoy había sorprendido a Vaughn. A menos que estuviera dispuesto a ser el niñero de Harry y a reprimir constantemente a Malfoy, su conflicto estallaría inevitablemente algún día. De vuelta en el campo de Quidditch, Vaughn negó con la cabeza mirando a Hermione, que lo miraba expectante. Le explicó lo sucedido. Hermione palideció al instante. Tras preguntarle a Harry si estaba herido, tembló de pies a cabeza. Ya. Van a causar problemas. Ron también estaba asustado y rápidamente se acercó a Vaughn. Harry no será expulsado, ¿verdad? Hermione dijo enfadada. ¿Ahora tienes miedo? Entonces, ¿por qué lo animaste antes? Mira, aunque no lo expulsen, los puntos de la casa Gryffindor están arruinados. Ron, inusualmente, no se atrevió a discutir con ella. Después de la clase de vuelo, los dos arrastraron a Vaughn para que viera el reloj de arena de la casa. Vieron que Gryffindor había perdido 60 puntos, Slytherin 40, pero Vaughn también había ganado 20. La razón fue que, aunque Malfoy provocó a Harry, no atacó primero. Fue Harry quien hizo un movimiento inapropiado, casi provocando un accidente.
Al instante, la diferencia de puntos aumentó a 40, y Hermione estaba casi desesperada. Esa misma noche, la profesora McGonagall finalmente liberó a Harry, quien le trajo la buena noticia de que le había permitido unirse al Quidditch. Pero Hermione no quería oírlo, y Harry tampoco estaba contento, porque había noticias aún peores. Lo iban a poner en régimen de aislamiento con Malfoy. 60 puntos. ¿Cuántas preguntas tengo que responder en clase para conseguir esa puntuación? Harry Potter. No solo te chocaste con Malfoy, te chocaste con la copa de las casas. Cielos. ¿Quién es Dios? Murmuró Ron desde un lado. Hermione lo fulminó con la mirada. Harry estaba nervioso, pero el aterrador encuentro de esa tarde y la reprimenda de la profesora McGonagall, que duró horas, lo dejaban conmocionado y no se atrevía a discutir. Todos los estudiantes de Gryffindor que pasaban a su lado le preguntaban con una sonrisa. Potter, perdimos 60 puntos, ¿qué hiciste? Harry, he oído que derribaste a Malfoy. Bien hecho, pero ¿cómo vas a recuperar esos puntos? La mayoría bromeaba. Pocos iban tan en serio como Hermione. 60 puntos no eran nada comparados con hacer quedar mal a Slytherin. Harry no quería responder, hundiendo la cara en la larga mesa, devorando el pastel ahora frío. Se moría de hambre. Ron tragó saliva con dificultad, incapaz de resistirse a coger también un pastel, pero Hermione le dio un golpe con la varita. Esto es de Harry. ¿No has comido ya? Vi a Harry disfrutando del suyo, Hermione lo ignoró. Charló sin parar mientras Harry comía, pero al volver a la sala común de Gryffindor, volvió a preocuparse. ¿Malfoy y tú van a estar castigados juntos? ¿A dónde van? A la sala de trofeos, a limpiar los trofeos, murmuró Harry. ¿Solo ustedes dos? Y la señora Norris nos vigila. La señora Norris era la gata de Filch, muy inteligente. A menudo rondaba por Hogwarts de noche, pillando a pequeños magos escabulléndose. Incluso Hermione, que adoraba a los gatos, le tenía un poco de miedo porque parecía aterradora. Delgada, con pelaje gris oscuro y ojos saltones, a primera vista podría confundirse fácilmente con un fantasma. Ron se estremeció e instintivamente abrazó a Scabbers con más fuerza. Su experiencia veraniega le había inculcado miedo a los gatos. Quizás no deberías ir, Harry, dijo. O podrías hablar con los profesores y buscar otro sitio, al menos para no estar con Malfoy. Hermione asintió. Malfoy era tan astuto, ¿cómo podría Harry superarlo en maniobras? Quiero ir dijo Harry con mal humor. La profesora McGonagall dijo que mi padre jugaba al Quidditch y que todavía tienen su trofeo en la sala de trofeos. Quiero verlo. Sus dos amigos guardaron silencio, sin intentar disuadirlo. Pero cuando Harry terminó sus deberes esa noche y se preparó para ir a la sala de trofeos, Ron y Hermione lo siguieron en silencio. ¿Por qué me siguen? Porque nos preocupa que Malfoy se meta contigo, dijo Ron con lealtad. Hermione, sin embargo, dijo con severidad. Me temo que volverán a pelearse, y si pierden más puntos de Gryffindor, tocarán fondo. Harry se conmovió. Sabía que sus dos amigos estaban preocupados por él. Harry no quería negarse, así que dijo. Entonces tienen que ser sigilosos. No dejen que Filch y la señora Norris los vean, y que Malfoy tampoco los vea. Sin duda gritará y los acusará de escabullirse de noche. Los dos asintieron. Harry caminó delante, sosteniendo la lámpara, con Hermione y Ron de puntillas detrás de él. El grupo subió al tercer piso, donde pudieron ver las luces de la sala de trofeos a lo lejos. Filch estaba en la puerta, antorcha en mano. Hermione y Ron se agacharon rápidamente por la esquina, oyendo su voz ronca y aguda gritar. Harry Potter, ven aquí ahora mismo. Ni se te ocurra escapar de tu aislamiento. Deberías estar agradecido de que el aislamiento no fuera tan leve antes. Implicaba el uso de instrumentos de tortura, entrega tus varitas. Malfoy gritó furioso. Aquí tienes, viejo. Cuidado. Si te haces un pequeño rasguño en la varita, haré que mi padre te eche. Es miembro del consejo escolar. La sala de trofeos era un alboroto. Poco después, Filch salió cojeando y se dirigió en otra dirección, dejando a la señora Norris en la puerta. Hermione y Ron esperaban en la esquina del pasillo, mirando a su alrededor, vigilando de cerca la situación. Estaban listos para entrar corriendo y rescatar a Harry a la primera señal de peligro. Pero se sobresaltaron primero. Una voz repentinamente sonó detrás de ellos. ¿Qué estás haciendo? Ron se agarró el pecho, boquiabierto de terror, como una soprano a punto de alcanzar una nota alta en una ópera. Silencio. El hechizo lo impactó con precisión, dejándolo mudo.
Hermione, sin embargo, se tapó la boca inmediatamente y se giró sorprendida al ver a la persona detrás de ella. Vaughn. En la tenue luz del pasillo, Vaughn, vestido con un pijama de lana, tenía a Fruitea sentado a sus pies. Sostenía una cuerda en la mano, cuyo otro extremo flotaba en el aire, atado a Peeves. Peeves, aparentemente bajo algún tipo de hechizo, gruñó y lo miró con furia, pero no podía moverse, flotando alrededor de la cabeza de Vaughn como un globo. Vaughn, ¿qué haces aquí? Y Peeves, voy a sacar a Peeves a dar un paseo, explicó Vaughn con una sonrisa. La última vez que cambié las palabras de la puerta de la sala común de Slytherin, este tipo anduvo diciéndole a todo el mundo que me estaba causando problemas. Creo que podría tener algún malentendido sobre mí, así que me he estado comunicando con él estos últimos días. Ahora, somos amigos, ¿verdad, Peeves? Mientras hablaba, tiró de la cuerda, haciendo que Peeves moviera la cabeza de arriba a abajo, poniendo los ojos en blanco. Esta visión hizo que Ron se pegara a la pared, intentando minimizar su presencia y evitar que Vaughn lo viera. Hermione tartamudeó, incapaz de hablar por un momento. Peeves era la criatura más odiada entre todos los estudiantes, pero no podían hacer nada al respecto. No era un fantasma ni un ser vivo, sino una especie de entidad inexistente, que existía entre la vida y la muerte. Muchos hechizos no surtían efecto sobre este peculiar duende. Los ojos de Hermione comenzaron a brillar. Quería preguntarle a Vaughn cómo lo había hecho. Vaughn pareció adivinar sus pensamientos y le sonrió. Lo encontré en la biblioteca. Te enseñaré cuando tenga tiempo, pero primero tenemos que resolver otro problema. Mientras hablaba, una figura felina furtiva pasó corriendo junto a los pies de Ron, con sus ojos saltones escudriñando al grupo. Era la señora Norris. Este gato feo, siniestro como un esqueleto, resultaba repulsivo a la vista. Pero Hermione y Ron vieron que Vaughn no mostraba ningún asco, sacando un pequeño pescado seco del bolsillo y entregándoselo a la señora Norris. Miau, la señora Norris dejó escapar un maullido escalofriante. Justo cuando Hermione y Ron temían que se diera la vuelta y saliera corriendo a buscar a Filch, se sorprendieron al ver al gato agachando la cabeza obedientemente y masticando el pescado seco. Solo Té de Frutas meneó la cola con descontento. Al ver esto, Ron agitó los brazos frenéticamente, y Vaughn lo miró, rompiendo el hechizo. Por el bigote de Merlín. Exclamó Ron emocionado, mientras sus pecas se enrojecían. Vaughn, ¿cómo lo hiciste? Enséñame. Vaughn abrazó a Té de Frutas para consolarlo, le dio un trozo de pescado seco y se encogió de hombros, diciendo. Así se hace. Saca las golosinas y dale de comer. No me mientas, murmuró Ron. La última vez que Harry le dio carne asada, lo ignoró por completo y nos persiguió por 3 pasillos. Ese gato miserable. Vaughn puso los ojos en blanco. Hermano tonto, los animales son muy perspicaces. Saben quién es sincero y quién finge. Tus intenciones no son puras, así que, por supuesto, no te hará caso. Rascó la barbilla de la señora Laurence, y esta ronroneó contenta, luego se dio la vuelta, dejando al descubierto su barbilla. Sus patitas se agitaron, jugando con los dedos juguetones de Vaughn durante unos instantes. Muy bien, regresa. No se lo digas a Filch. Vaughn volvió a acariciarle el pelaje, frunciendo el ceño. Necesito prepararte unos tónicos. Estás muy delgado. La señora Loris le lamió los dedos, volvió a mirar a Ron y Hermione con sus ojos inquietantes y meneó la cola mientras regresaba a la entrada de la sala de trofeos. Vaughn lo miró y preguntó. ¿Estás con Harry? Sí, nos preocupaba que Malfoy lo intimidara. No te preocupes, le dije a Draco que si le vuelven a quitar puntos de Slytherin, lo convertiré en un ratón y se lo daré al Té de Frutas como juguete. Hermione rió alegremente. Así es como lo asustas. Ron, sin embargo, se agarró el bolsillo y palideció. No creía que Vaughn solo estuviera asustando a Malfoy. Bueno, voy a dar otro paseo con Peeves. Vaughn se levantó y les dijo a los dos. El Té de Frutas es para ustedes. Después de que Harry termine de limpiar los trofeos, que el Té de Frutas lo lleve a buscarme. Los llevaré a lugares divertidos. Últimamente he descubierto muchos secretos. Dicho esto, Vaughn se llevó a Peeves. Hermione observó cómo se alejaba con los ojos aún más brillantes. Ronald, deberías aprender de tu hermano. Es bueno estudiando y de buen corazón. Incluso la señora Norris lo aprecia. Ron hinchó las mejillas, no quería hablar con esa estúpida. Tras esperar más de 1 hora, Harry finalmente salió, exhausto y delirante. Incluso le limpió la cara a Ron con un trapo al verlo.
Ron lo detuvo enseguida, y Harry solo se recompuso un poco después de contarle sobre la salida nocturna de Vaughn. El grupo siguió a Té de Frutas para buscar a Vaughn. De camino, Harry se quejó. No tienes idea de cuántos trofeos hay. No podemos usar hechizos, tenemos que limpiarlos todos a mano. A la mitad, me quedé completamente en blanco. Hermione intervino. Aunque te dieran un hechizo, no sabrías cómo. Harry fingió no oír y, emocionado, les contó a sus amigos. Vi el trofeo de Quidditch de mi padre. Tiene su nombre, James Potter. Malfoy es muy envidioso. Aunque siempre presume de su familia, sé que su padre no tiene un trofeo. Ron también estaba increíblemente envidioso. Su padre tampoco tenía uno, aunque Charlie tenía uno, tenía un significado diferente. Té de Frutas los condujo a los tres al segundo piso. Este piso les resultaba familiar a todos. Defensa contra las artes oscuras, transformaciones, historia de la magia, estudios mugles y la enfermería del colegio se encontraban allí. También había un baño de chicas abandonado. Después del té de frutas, encontraron a Vaughn en el baño de chicas. Estaba hablando con un fantasma, la llorosa Myrtle. Oh, Vaughn Weasley, cariño, eres tan amable. Nadie se preocupa por mí. Siempre gritan esa molesta Myrtle está aquí. Cada vez que me ven, ¡uaa! Lloró un par de veces, y de repente gritó y montó en cólera. Así que nadie puede usar este baño. Es mío, moriré aquí y siempre estaré aquí. Varios grifos salían a borbotones. Vaughn observaba todo esto con interés, al notar la llegada de Harry, Ron y Hermione. Los saludó. No te enfades, Myrtle. Mira, he traído a unos amigos. Myrtle los miró a los tres, desinteresada. Cariño, no quiero hablar con gente fea. Solo tú eres digna de una belleza como yo. Los tres feos. ... De acuerdo, dijo Vaughn con pesar, me los llevaré primero. Podemos hablar de nuevo más tarde. Myrtle se escondió en el inodoro, solo asomando la cabeza, y dijo tímidamente y con dulzura. Vale, siempre te esperaré, cariño. Ron contuvo la respiración y salió del baño, jadeando. Merlín, estoy a punto de vomitar. Miró a Vaughn con incredulidad. ¿Cómo puedes soportarla? Vaughn estaba muy tranquilo. ¿No te parece interesante? Que yo sepa, es el fantasma más joven de toda la casa, murió hace décadas. ¿Cómo se volvió así? Además, puede afectar las tuberías de agua, algo que otros fantasmas no pueden hacer. A Ron y Harry no les pareció nada interesante. Solo Hermione intuyó de repente que Myrtle parecía guardar muchos secretos, brillando con la luz del conocimiento. Durante el resto del viaje, Hermione no dejó de preguntarle a Vaughn su opinión sobre Myrtle. Finalmente, tras subir 6 pisos, un Harry sin aliento tuvo que interrumpirlos. Vaughn, ¿a dónde vamos? Al 8º piso, casi llegamos. En el 8º piso, Vaughn los condujo por el pasillo hasta un tapiz que representaba a un troll golpeando a Barnabas. Retrocedan un poco, pónganse debajo del tapiz, les indicó Vaughn. Los tres se miraron e hicieron lo que les dijo. Vaughn caminó hasta la pared opuesta y regresó 3 veces. Entonces, apareció una escena mágica. Una puerta lisa emergió repentinamente de la pared. Vaughn la empujó y les hizo una seña a los tres. Los tres lo siguieron, atónitos, hasta la puerta, encontrando un espacio enorme. Innumerables objetos diversos se apilaban, como las imponentes torres de un castillo. Harry, Ron, Hermione, bienvenidos a la sala de los menesteres. Incluso después de entrar en el mundo mágico y experimentar la magia, Harry seguía sintiendo que esta habitación, que había surgido repentinamente de entre las paredes, desafiaba su imaginación. La habitación era enorme, más grande que el campo de Quidditch, y si no la hubiera visto con sus propios ojos, Harry jamás habría creído que seguía en Hogwarts. El montón de trastos contenía de todo. Mesas y sillas rotas, mesas que parecían intactas pero que estaban en el suelo, y varios objetos cuya naturaleza exacta no estaba clara. Algunos giraban sobre las mesas, mientras que otros parecían flotar en el aire. Se quedó mirando aturdido, escuchando a Vaughn explicar la habitación. La sala de los menesteres se puede construir a tu medida. El método consiste en pensar en tus necesidades y recorrer la pared por la que entramos 3 veces. Por ejemplo, estaba pensando en esconder algo, así que la habitación está así ahora.